Bueno, pues para los que no sepan, él es Alberto Lucosa, ciencias nucleares. Alberto hizo la licenciatura en Brandeis, en Boston, el doctorado en Princeton. Después se fue de postdoc a Suecia y desde el 98. No, desde el 2001. 2001. Desde el 2001 es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, experto en teoría de cuerdas, experto en la correspondencia holográfica. Tuve la suerte de que fuera mi tutor de doctorado, así que nos conocemos bien hace muchos años, buen amigo y excelente divulgador, así que pues, los dejo para que les cuente sobre teoría cuántica. Gracias. Gracias Mariano, y gracias a usted que me sigue aguantando después de tantos años. Gracias a ustedes por venir. Como creo que todos saben, este es el inicio de este semestre de una serie de pláticas que llamamos Divulgae y cuya intención principal pues, es exponer a nivel que pues básicamente cualquier persona lo puede entender, incluidos los estudiantes de primeros semestres, temas de estas áreas, ¿no? De gravitación y altas energías. Una cosa nada más que quiero enfatizar para empezar es que propiciamos lo más posible que el ambiente sea muy informal, así que tenemos mucho tiempo para preguntas, pero no se esperen al final. Les pido encarecidamente que me detengan sobre la marcha cuando quiera que algo no esté claro o quieran que profundicemos más. Y así platicamos. Es mucho más divertido para todos, incluido para mí, si mejor dialogamos en lugar de que nada más esté echando yo rollo, para estar seguro que si no estamos comunicando. Entonces, en cualquier momento, interrúpame, pues. Bueno, ahora, lo que les voy a contar, pues es un tema que está motivado por una pregunta ancestral. Los humanos desde hace pues, muchos miles de años, 1 millón de años quizás, nos hemos preguntado de qué está hecho todo esto a nuestro alrededor, nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Y a todos nos cuentan desde pequeñitos o pequeñitas que la respuesta a esa pregunta, hoy en día en la era moderna sabemos, la respuesta a esa pregunta es que está hecho de partículas. Entonces, la visión que tenemos es, si tomamos cualquier escena de la vida cotidiana, yo por ejemplo aquí tomé un señor en su oficina, pues vemos ahí, contemplamos esa escena y nuestros ojos nos avisan, nos informan que hay ante nosotros un montón de objetos y sustancias muy distintas, ¿no? Entonces hay ahí pues, piel y cabello, tela, plástico, papel, patitos de hule, vidrio aquí en las ventanas, allá afuera coches, árboles, personas, columnas de cemento, aire, etc. Entonces, todo el tiempo a todo nuestro alrededor, pues vemos que nuestros ojos nos avisan que hay un montón de cosas muy distintas que de entrada pareciera que no tienen nada que ver, ¿no? Una con otra. Pero saben ustedes, quizás no lo piensan todo el tiempo, pero saben ustedes que con la física moderna hemos llegado a entender que nuestros ojos nos engañan, porque lo que realmente está allá afuera no es eso, sino más bien esto. Lo que hay allá afuera es una y otra vez montonzotes de los mismos bloquecitos básicos repetidos una y otra vez. Entonces, estamos emparentados entre todo, pues estamos emparentados con el vidrio, con el aire, con los chongos zamoranos, con la pasta de dientes, con todo. Entonces, bueno, la idea básica a la que llegamos aquí, que es una idea que ustedes han oído mucho, es que el universo está hecho de ciertos ladrillitos básicos que llamamos partículas elementales. Justo el adjetivo elemental se refiere a que, al menos hasta donde sabemos al día de hoy, no están hechos de cositas más chiquitas. Y concretamente los ladrillitos básicos, que son los componentes de los átomos, de los que está hecho pues, todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluidos nosotros mismos, son 3 tipos de partículas que llamamos electrones, quarks arriba y quarks abajo. Los quarks arriba y quarks abajo forman los protones y neutrones en el núcleo. Probablemente habían escuchado esto antes. Ahora, en el camino a entender esta historia nos fuimos llevando muchas sorpresas por diferentes lados y para propósitos de la charla yo les quiero resaltar 3 de esas sorpresas, empezando ahora. La primera que les quiero resaltar es un hecho pues, conocido pero como que poco apreciado, que sabemos que todos los, por ejemplo, digamos, electrones, todas las partículas de un cierto tipo, digamos electrones, absolutamente todos los electrones del universo son completamente idénticos. Entonces, si lo piensan un poco, esto es algo que estamos acostumbrados, pero es bastante peculiar. O sea, ¿cómo podría ser que agarramos un electroncito aquí en la Tierra, agarramos un electrón en la galaxia de Andrómeda, a 2 millones de años luz de aquí, y son absolutamente idénticos? Estos ingredientes son iguales en todos lados. Entonces, pues eso ciertamente es distinto que las cosas que estamos acostumbrados en nuestra vida diaria. O sea,
Incluso en la fábrica más perfecta de balones de fútbol o de canicas no salen todas idénticas. Y no solo es que la naturaleza tiene una fábrica perfecta de electrones, que los hace todos igualitos, sino que además tiene una excelente red de distribución o de mensajería, porque los distribuyó por todos lados, ¿no? Y en todos lados hay electrones disponibles que son idénticos. Entonces, bueno, esa es una idea que ustedes realmente conocen, nada más, solo lo estoy destacando como pensando que pues, es peculiar y aspiraríamos a que quizás tenga alguna explicación. Entonces, esa es la primera sorpresa que les estoy resaltando acá. Ahora, otra cosa que aprendimos en el camino a entender estas cosas fue que hay bloques básicos de la materia que de hecho no están adentro de los átomos. Entonces hay toda una serie de objetos exóticos que se llaman neutrinos de varios tipos, muones, quarks encanto, quarks belleza, etcétera, partícula de Higgs, muchas cosas diferentes. En sí mismo es sorprendente que eso sea cierto, o sea, que hay bloques básicos de materia que no están adentro de los átomos. Entonces uno se pregunta dónde están y eso es una historia que contar, pero yo no voy hacia allá ahorita. Lo que sí quiero resaltarles es la segunda idea que sí quiero resaltarles mucho para que la recuerden y regresemos a ella después, es que otra cosa que encontramos fue que por cada tipo de partícula que existe, hay el correspondiente objeto que llamamos su antipartícula. Y antipartícula simplemente quiere decir que es una partícula igualita a la que consideramos, es idéntica, como un hermano gemelo, pero con un detalle que es que tiene la misma cantidad de carga eléctrica, pero con el signo al revés, o la misma cantidad de cualquier tipo de carga que tenga, pero con el signo al revés. Entonces, para los electrones, pues hay antielectrones, para los arribas hay antiarribas, abajos hay antiabajos, hay antineutrinos de varios tipos, antimuones, antiencantos, antibellezas, etcétera, ¿no? O sea, hay anti todo. Entonces, de nuevo, este hecho, el hecho de que haya esta como duplicación, o sea, estos como hermanos gemelos para cada uno de los bloques básicos que conocemos, pues es un hecho conocido, seguramente lo habían escuchado, pero también esperaríamos que tuviera alguna explicación, que entendiéramos de dónde salió eso, quién mandó pedir eso, ¿no? Ahora, una cosa aquí es que, por más que hemos oído muchas veces esto de las antipartículas, y creo que han oído ustedes, los antielectrones tienen propiedades idénticas a los electrones, salvo el signo de la carga al revés, y lo mismo para los antiarribas y antiabajos. Entonces, por ejemplo, los antiarribas y antiabajos pueden formar antiprotones y antineutrones, que junto con los antielectrones pueden formar antiátomos, y en principio podrían formar antipersonas y antiauditorios y antipláticas divulgadas. Entonces, justo como que no queda claro así de origen, sabemos que estas cosas existen ahí afuera, pero de origen no queda claro por qué es así, y pues por esa razón lo estoy destacando como una segunda propiedad que sabemos que tiene nuestro universo, pero que quisiéramos entender mejor. Entonces esa la recordamos para después también. Ahora, les traje aquí una imagen. No, de hecho, antes que eso, les estaba diciendo, por más que hemos oído de antipartículas muchas veces o antimateria, pues nos sigue sonando quizás a ciencia ficción. Nada más con esta transparencia acá quería resaltarles que no dista mucho de ser ciencia ficción esto está comprobadísimo. En particular, los antielectrones tan existen que se usan todos los días para salvar vidas. Con esta técnica para tomar imágenes del cuerpo humano, por ejemplo, aquí el cerebro, no solo la estructura del cerebro, sino el funcionamiento del cerebro, se puede tomar con esta técnica que se llama tomografía por emisión de positrones, o PET por sus siglas en inglés. Positrón es simplemente un nombre horrible para hablar de los antielectrones, se llama positrones porque tienen carga positiva, pero son los mismos bichos. Entonces, bueno, las antipartículas seguro existen, y ahora sí, lo que les iba a decir es que les traje aquí una imagen de partículas. Esta es una foto real de partículas. Por supuesto, las partículas son tan chiquitas, las partículas elementales, que pues no las podemos ver directamente, no podemos decir, miren, ahí va un electrón. Pero lo que sucedió en esta foto es, tenemos un recipiente con un líquido en condiciones especiales, de tal modo que cada vez que lo atraviesa una partícula que tiene carga eléctrica, va rompiendo átomos a su paso y deja una estela de burbujitas. Y esas burbujitas son lo suficientemente grandes para que las veamos o incluso les tomemos una foto. Entonces, tal cual, esto es lo que se llama una cámara de burbujas, y esto es una foto real de cosas que pasaron en uno de estos líquidos, ¿no? Entonces, en esta foto pueden ver que, bueno, pues trayectorias de partículas, pero aquí en particular pueden ver que sucedió algo interesante, porque de pronto aparecen estas dos partículas y haciéndole cosas a esas partículas podemos empezar a averiguar qué tipo de partículas son. Estas partículas en este líquido para esta foto están sujetas a una fuerza magnética porque había un imán cerca. Entonces, por el hecho de que este se desvía para arriba, sabemos que es un electrón, que tiene carga eléctrica y se comporta como un electrón. Y por el hecho de que este se desvía igual, pero hacia abajo, sabemos que es justamente un antielectrón. Entonces, si todavía no me creían que los antielectrones existen, aquí está una foto de uno, o sea, de veras sí están ahí. Pero más importante que eso, esta foto se las estoy mostrando, porque pues justo pueden ver aquí que este antielectrón y este electrón no existían antes de este momento. O sea, ante sus ojos aquí están viendo que los electrones y los antielectrones pueden de pronto aparecer, o en sentido inverso desaparecer. Entonces, es la tercera gran sorpresa, y quizás es la más grande de todas, que les quería resaltar que nos hemos llevado al estudiar el mundo microscópico, que es que
Las partículas elementales, que son los bloquecitos básicos de la naturaleza, pues uno se imaginaría de entrada ingenuamente que deben ser como indestructibles, así como los átomos de Demócrito. Eso lo tranquilizaría uno más. Pero resulta que no son así, son mucho más mágicos que eso, porque todas las partículas elementales en las condiciones apropiadas tienen permitido aparecer o desaparecer o hacer otros actos de magia asombrosos. Y por supuesto el que puedan aparecer en particular es excelente noticia, gracias a eso estamos aquí, porque justo por procesos similares al que les mostré en esa foto, creemos entender que la inmensa mayoría de las partículas que vemos a nuestro alrededor o que nos conforman a nosotros aparecieron, fueron creadas hace 13.800 millones de años, en esa época que el universo era muy caliente, muy denso, que llamamos el Big Bang. Entonces, gracias a que las partículas pueden aparecer, que no son eternas, es que estamos aquí. Pero como quiera, esa es la tercera y última sorpresa que les quería resaltar ahorita para propósitos de la charla. Ahora, estudiamos a las partículas elementales, los físicos y físicas que nos dedicamos a esto, no porque estemos obsesionados con lo chiquito, sino porque creemos que es un buen camino para tratar de aprender sobre el mundo microscópico y sobre todo para tratar de descifrar, en la medida de lo posible, las leyes básicas del universo. Entonces, pues justamente yendo en esta dirección y otras, hemos llegado a entender en la física moderna, que como probablemente muchos de ustedes saben, hay dos conjuntos de ideas básicas que son fundamentales. Son, por un lado, la mecánica cuántica y, por otro lado, la relatividad especial. Entonces, son parte crucial de cómo funciona nuestro universo. Por supuesto, de cada uno de esos temas habría mucho que decir, o sea, podría estar hablando horas y horas y horas o semestres enteros de cada uno de esos dos temas, pero ahorita para la plática simplemente voy a mencionar brevemente cuál es la idea esencial de cada una de esas dos direcciones. Entonces, déjenme empezar por el lado de mecánica cuántica. Si tengo que resumir qué nos dice la mecánica cuántica en una sola frase, como tengo que hacer acá por cuestión de tiempo, pues les diría yo que la mecánica cuántica nos enseñó que los habitantes del mundo microscópico, digamos desde átomos a cosas más chiquitas, pueden, en cierto sentido, estar como indecisos sobre sus propiedades. Y por esa razón, porque están como indecisos, ahorita voy a abundar en eso, los describimos usando probabilidades. Entonces, bueno, ¿a qué diablos me refiero? Tomemos como ejemplo un electroncito. Un electroncito pues es una cosa chiquita, entonces obedece las reglas de la cuántica, entonces no es como un balón de fútbol o una canica. Sí es capaz un electrón en un momento dado de estar en un solo sitio, como una canica decente o un balón de fútbol decente, pero también es capaz de hacer otras cosas y de hecho en general un electrón no tiene una posición definida, no está en un sitio definido, sino más bien está como, entre comillas, indeciso respecto a dónde anda. O sea, como que le late un poco andar por un lugar, le late un poco andar por otro, no está decidido él mismo. Cabe resaltar, por supuesto, que cuando digo decidido no me refiero a que esté pensando y esté decidiendo cosas, es simplemente una manera coloquial de transmitirles la idea de lo que nos dice la cuántica. Entonces, bueno, aquí estoy tratando de representar caricaturescamente esa idea. Esto que estoy tratando de presentar aquí es un solo electrón indeciso sobre dónde anda, un solo electrón que no está decidido de dónde está colocado. Y en su indecisión, les propongo aquí, una manera de pensarlo, es que se lo imaginen como que se dividió en muchas copias fantasma, nada más por decirlo de cierta manera vaga, así nada más en dibujitos. En general, nuestro objeto cuántico, en este caso un electrón, está como que dividido en copias fantasma y esas copias fantasmas andan repartidas por ahí, difuminadas por ahí, pues abarcando la zona en la cual está indeciso el electrón, que si anda por ahí o que no. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que estoy tratando de ilustrar aquí. Mi idea sería que donde ven ustedes más de estas copias fantasmas concentradas es que al electrón le late más estar ahí, y donde ven menos, pues es que no le late tanto. Entonces, bueno, para describir un objeto así, que como ven ya, no tiene por qué creerme, por supuesto, si no habían oído esto antes, pero eso es lo que aprendemos con la física cuántica, que esto dista mucho de ser una canica, en este caso como una canica mágica, ¿no? Que puede estar con muchos lugares a la vez. Así son los ingredientes de los que estamos hechos, interesantemente. Bueno, para describir un objeto así de mágico, pues no podemos simplemente decir dónde está en cada momento, como hacemos para un balón de fútbol. Lo mejor que podemos hacer es dar su patrón de indecisión, o sea, decir cuáles son las probabilidades de que anda en cada sitio distinto. Entonces, yo me tomé la molestia aquí de dibujar literalmente 100 copias fantasma del electrón, copias fantasma de nuevo, todo esto entre comillas, ¿no? Esto es nomás una caricatura vaga. Y en esta región de acá, conté para ustedes que hay 27 de esas copias, entonces lo que quiere decir mi dibujito es que si que es un solo electrón indeciso de esta forma, vamos y le preguntamos, lo examinamos con un detector apropiado para medir su posición, le preguntamos dónde está,
hay 27% de probabilidad de que lo encontremos aquí. O sea, si repetimos ese mismito experimento muchas veces, en promedio 27 de cada 100 lo encontraremos ahí. 10 de cada 100 lo encontraremos acá, 1 de cada 100 acá y nunca aquí, ¿no? O sea, este patrón de indecisión querría decir en particular que al electrón no le late nada estar aquí. Entonces, bueno, así ya empiezan a ver que para hablar de los objetos cuánticos, como están indecisos en este sentido, andan por ahí indecisos de lo que están haciendo, pues tenemos que hablar de probabilidades. Por cierto, algunos de ustedes quizás ya han oído de esto a nivel más avanzado o a nivel de divulgación, incluso lo que sea. Esto justo de estar dando probabilidades de estar en cada sitio, o para las distintas propiedades que puede tener un objeto cuántico, eso es justo lo que técnicamente se llama especificar su función de onda. Pero si ese nombre los asusta, nunca lo han oído o no entienden qué diablos es, no se preocupen, es más un nombre. Lo que estoy diciendo en lenguaje normal es que tenemos que especificar pues, cómo está indeciso, o sea, cuál es su patrón de indecisión en este sentido. Ok, entonces con eso ya tienen una primera idea de la rareza de los objetos cuánticos. De nuevo, esto suena marcianísimo, ¿no? O sea, que no tienen por qué creerme. Pero el resumen de esto es, como dije antes, que los objetos cuánticos pueden hacer cosas, tienen permitido hacer cosas muy distintas, radicalmente distintas, que los objetos de la vida cotidiana. Voy a destacar un ejemplo que necesitaré para las consecuencias de este ejemplo, las necesitaré para después. Entonces, vamos a hacer justo un comparativo entre un objeto de la vida cotidiana y qué es lo que pasaría si ese objeto fuera cuántico. Entonces, para este ejemplo, tomé aquí una niña en su columpio. Entonces, bueno, una niña normal en un columpio, por supuesto, en cada momento dado tiene una posición definida y podemos irle siguiendo su trayectoria. Y de la mano de eso, si empujamos a la niña para que oscile más rápido o menos rápido, seguro que en condiciones normales, en la vida diaria, podemos empujarla pues, tan duro como queramos y de la mano de eso puede columpiarse con cualquier energía. O sea, estoy tratando de ilustrar eso aquí con este eje. Cualquier puntito sobre este eje representa un número real, el que ustedes quieran. Entonces, yo la puedo empujar poquito más duro, poquito más lento, tanto como yo quiera. Así que si ustedes me dicen su número favorito, su número real favorito, entonces me dicen 1.3792345, no sé qué, ese es su número favorito. Yo puedo dotar a la niña usual en su columpio exactamente de esa energía. No tengo ningún problema para empujarla exactamente así de duro. ¿Okay? Entonces, eso no es novedad, eso es todo lo que ustedes conocen. Bueno, lo que sí quiero resaltar como novedad es que cuando uno le aplica las reglas de la física cuántica a una niña en un columpio, si la niña fuera cuántica, suceden dos cosas distintas, bueno, entre otras. Primero, la niña cuántica ya no está en general en un lugar definido, sino que está como indecisa dónde anda. Entonces, tiene cierto patrón de indecisión de estar en diferentes lugares a un tiempo dado, ¿no? Entonces, podemos especificar de eso, podemos hablar de eso, qué tan indecisa está. Entonces, de por sí, eso ya seguro que es novedoso. Pero la cosa que más me importa para lo que voy a decir después es que de la mano de esta novedad sucede que si ahora me pregunto cuánta energía puede tener la niña columpiándose ahí, o sea, si yo la empujo más duro, más suavecito, ¿de cuánta energía la puedo dotar? Una sorpresa cuando uno hace los cálculos es que de hecho ya no es posible cualquier número que yo quiera. Ahora, al empujarla, solo podemos darle ciertas energías específicas. Entonces, esto lo estoy representando aquí con este eje ahora punteado, esquemáticamente. Entonces, ya no puedo agarrar su número favorito, lo siento, ese ya no puedo. Solo hay unos ciertos números permitidos. Entonces, básicamente, estoy diciendo aquí, coloquialmente, como que hay una cierta cantidad mínima de energía que le puedo dar a la niña cuando yo la empuje. Eso es lo que llamo aquí, en lenguaje súper técnico, un poquitín. Lo puedo empujar un poquitín a la niña, que es este dato de acá, y luego le puedo empujar el doble de eso, dotarle del doble de energía de eso, o el triple, etcétera. Entonces, 2 poquitines, 3 poquitines, 4 poquitines. Eso es lo que puedo hacer. O sea, la cosa va como en saltitos, pues, eso es lo que quiero decir. Muy diferente a una niña, un columpio en la vida diaria, no una más en un resorte, etcétera. Esto, por cierto, si no lo han adivinado ya o si no lo han oído, esto es lo que los físicos llamamos un oscilador armónico, ¿no? Y este tipo de oscilaciones a nivel cuántico le pasa esto de que va a saltitos la energía. Ok, entonces guarden eso en su mente porque lo vamos a usar después. Ahora, eso es todo lo que quiero decir o lo que me da tiempo de decir sobre física cuántica, pero pasemos ahora al otro tema que les mencionaba. El otro pilar de la física moderna es la relatividad especial. Y ahí, para lo que necesitamos, me basta con decirles simplemente una cosa, que es, con la relatividad especial aprendimos que el espacio y el tiempo, contrario a lo que nos parece en la vida cotidiana, de hecho están cercanamente emparentados. Al grado de que sucede lo siguiente: cuando cambiamos de velocidad, sucede que el espacio y el tiempo cambian, se modifican de una cierta manera rara, pero la razón de fondo por la que se están cambiando así, y eso nos lo enseñó este señor Minkowski,
es porque se están convirtiendo el uno en el otro. Entonces, el tiempo y el espacio están estrechamente emparentados al grado de que es posible convertir tiempo en espacio y espacio en tiempo, hasta cierto punto, en un cierto sentido específico. Y entonces, lo que aprendimos con la relatividad especial, en resumidas cuentas, es que el espacio y el tiempo son parte de un solo ente que está allá afuera. Y no somos muy creativos con los nombres, entonces eso le llamamos el espacio-tiempo, nada más para expresar esa unión, ¿no? Eso es lo que realmente, ese es el escenario donde suceden las cosas en la naturaleza y eso es lo que nos enseñó Einstein y esta gente, Poincaré, Minkowski. Ok, entonces eso es todo lo que necesito decirles de relatividad especial. Hay mucho más que decir, obviamente, y ustedes, los que les falta por llevar esos cursos, ya lo aprenderán en detalle después. Ahora, siendo que esos dos son los pilares básicos de la física moderna, pues por supuesto, cuando intentamos hablar del mundo microscópico, tenemos que incluirlos como ingredientes. Entonces, lo que hacemos es, nos proponemos hablar de partículas, pero que sean cuánticas, o sea, les agregamos las reglas estas extrañas de la física cuántica, de la mecánica cuántica. Proponemos también que sean relativistas, o sea, que estén enteradas de que el espacio y el tiempo están emparentados, de esa cierta manera que dije. Y juntamos todos estos ingredientes, le revolvemos a la mezcla y luego vemos a qué sabe, la probamos para ver a qué sabe, y lo que obtenemos es un lenguaje que se llama teoría cuántica de campos. Entonces, ese es el tema de la charla. Y por como lo he presentado aquí, pues ya empiezan a entender ustedes o vislumbrar ustedes que ese es el lenguaje básico que usamos en la física moderna, un lenguaje súper exitoso para hablar de los ingredientes básicos del universo. Ese es el lenguaje que funciona pues para hablar de la receta del cosmos. Y entonces eso es lo que quiero describir en esta charla. Ahora, si se llama teoría cuántica de campos, pues ustedes que son abusados adivinan que el actor estelar en este lenguaje pues es justamente el concepto de campo. ¿Y qué es un campo? Pues un campo es simplemente una propiedad, cualquier propiedad, que puede tomar un valor distinto en cada sitio del espacio, en cada punto del espacio. Propiedad que además, o sea, propiedad que escribimos con un numerito o varios numeritos, y además esos numeritos pueden ir cambiando con el tiempo. Entonces, si juntan esas ideas en su cabeza, aquellos de ustedes que tengan este gusto matemático, entenderán que lo que estoy diciendo de manera equivalente en lenguaje matemático es que un campo no es otra cosa más que una función del espacio y el tiempo. O sea, estoy diciendo que un campo es algo allá afuera que para decir qué es lo que está sucediendo me tienen que decir dónde se quieren parar, que es este dato de aquí, o 3 datos de acá, si quieren. Estamos en 3 dimensiones del espacio. Y a qué hora quieren examinar el campo, ese es el tiempo de acá. Y dados esos 4 datos, yo les doy de vuelta el valor del campo ahí, que puede ser un número o varios. Entonces, esa regla para asignar a cada sitio, en cada instante, uno o varios números, pues eso es una función matemáticamente, y eso es lo que los físicos llamamos un campo. Entonces, bueno, eso es todo lo que hay que decir. Ahora, si piensan un poco sobre esta definición, verán que un ejemplo muy de la vida cotidiana de un campo es la temperatura. La temperatura, pues uno oye el pronóstico para mañana y justamente nos dan un numerito en cada sitio, ¿no? Entonces, pues eso es un campo. Incluso la temperatura dentro de este auditorio, dentro de este anfiteatro, puede ser ligeramente distinta en cada sitio, o incluso si no fuera distinta, estamos dando números en cada sitio, entonces pues en ese sentido la temperatura es un campo. Cumple con nuestra definición. Ahora, yo lo que quiero hacer en esta charla, el tema de la charla, es hablarle de campos, pero campos mucho más fundamentales que la temperatura. Entonces, el ejemplo que realmente todos ustedes han oído muchas veces, aunque no necesariamente lo entiendan, es el ejemplo más famoso de campo, por supuesto, es el campo electromagnético. Entonces, ustedes saben que objetos como imanes o cargas eléctricas de alguna manera afectan el espacio a su alrededor y eso lo describimos con numeritos y eso es lo que llamamos el campo electromagnético. ¿Okay? Entonces, en más detalle, aquí tengo esquemáticamente un electroimán. Ese electroimán afecta de cierto modo a su entorno y para describir qué está pasando en su entorno damos numeritos en cada sitio. La visión tradicional que uno aprende primero es dar 3 numeritos que vamos al campo eléctrico en cada sitio, en cada instante, y otros 3 numeritos que vamos al campo magnético, entonces 6 en total. Un poquito más adelante uno aprende que puede tener una descripción más económica, porque le bastan con solo 4 numeritos, que llamamos el potencial electromagnético, 4 numeritos en cada sitio, y tomando diferencias entre cada punto y sus vecinos, podemos calcular los otros 6. Ahora, este asunto de que si son 6 o si son 4, no sé qué, no importa, es nada más un detalle, pero estoy a veces diciendo detalles así para aquellos de ustedes que sí vayan hacia la dirección de aprender esto a nivel de fórmulas eventualmente. Como les había prometido, la mayor parte del tiempo la charla es completamente divulgativa, ¿no? Bueno, en fin, entonces simplemente estoy diciendo acá, por esto es que el campo electromagnético es un campo, porque en efecto asigna numeritos a cada sitio. Entonces, es una idea que ustedes ya conocen. Ahora, sí hay un punto aquí que vale la pena resaltar, y es el siguiente.
Hay una pequeña diferencia, o quizás gran diferencia, entre cómo aprende primero uno lo que es un campo en el primer tratamiento de electromagnetismo clásico, y la idea que a fin de cuentas es más útil y que además pues, es la que yo necesito para esta charla. Entonces, déjeme resaltar esa diferencia. Cuando uno primero oye de un campo magnético, por ejemplo, producido por un imán, piensa, o le dicen incluso a uno, que ese es el campo magnético del imán, ¿no? Así, ese es el lenguaje que uno usa, ese es el campo del imán. O sea, uno piensa como que los campos están asociados a objetos. Tan lo piensa uno así que se imagina que pues, si el imán se mueve, su campo, así lo decimos, su campo lo sigue, ¿no? Su campo está como adherido a él. Eso, así es como lo pensamos. Estas líneas son una representación esquemática de ese campo y así es como lo pensamos. Si hubiera otro imán por ahí, entonces el lenguaje usual sería que ese es el campo de este otro imán, ese es otro campo de este otro objeto, ¿no? Así es como lo diríamos normalmente. Y si ambos objetos están presentes al mismo tiempo, entonces diríamos que el campo total se obtiene sumando. El campo total le pertenece a ambos imanes, eso es lo que diríamos, es de los dos imanes, y el campo total se obtiene sumando el campo de un imán y el campo del otro imán, ¿no? Entonces, eso es lo que uno aprende primero, eso es lo que, si no ha sucedido ya, aquellos de ustedes que están estudiando física aprenderán próximamente cuando aprendan de electromagnetismo a nivel clásico, electricidad y magnetismo a nivel clásico. Nos lo enseñan así porque funciona a muy buena aproximación para los propósitos que uno tiene en esos cursos, pero a la larga resulta que esa no es la visión más adecuada. Entonces justo eso es lo que yo quiero corregir. Quiero sugerirles que de una vez anticipen lo que viene después, porque yo sí lo necesito para mi plática. Y el cambio es el siguiente. Bueno, para pensar en el cambio tomemos una perspectiva incluso más lejana. Pensemos en la Tierra. La Tierra tiene, normalmente diríamos, su propio campo magnético, y de nuevo diríamos, es el campo magnético de la Tierra. Pero pensemos justo un poquito más en esta situación. A fin de cuentas, ya sea que está ahí la Tierra o no, y hay cierta cantidad de imanes y cargas eléctricas y lo que sea, a fin de cuentas, hablar del campo electromagnético es en cada sitio dar 4 numeritos. En cada sitio y en cada instante dar 4 numeritos, ¿no? Bueno, que si son 4 o si son 6 no importa, pero una lista de numeritos en cada sitio. Eso es lo que es el campo electromagnético, ¿no? Independientemente si hay 17 imanes o 132 o ninguno, qué sé yo, ¿no? Entonces eso es lo que significa el campo electromagnético. Pero una cosa importante que resaltar es que vamos dando numeritos en cada sitio, e incluso si nos vamos a una región muy lejana de cualquier imán o cualquier carga eléctrica, lo que sea, ahí también damos numeritos. Es solo que sucede que esos numeritos son 0, todos. Entonces, incluso lejos de cualquier fuente, incluso lejos de cualquier imán, cualquier carga eléctrica, ahí también está lo que llamamos el campo electromagnético, solo que está apagado, o sea, tiene valor 0. ¿Ok? Entonces, el campo electromagnético en total siempre es un solo objeto que está por todos lados, y para especificar lo que está haciendo hay que dar números en cada sitio. Así que, si logré transmitirle la idea, ya empiezan a ver que el asunto es monoteísta, ¿no? Porque lo que decimos es que, la manera como invito a que lo piensen es que hay un solo campo electromagnético y está en todas partes. ¿Okay? No piensen, dejen de pensar ya en el campo magnético o eléctrico de esta carga o de este imán y que vamos sumando las cosas, no. Como les sugiero que lo piensen porque es la visión que es más útil a la larga, más correcta a la larga, es que siempre hay un solo campo electromagnético que está en todas partes, ¿okay? Y para especificar qué está haciendo esa como sustancia que llena todo el universo, es que damos numeritos en cada sitio, que pueden ser 0 en particular. Bueno, entonces esa ya nos da otra visión del campo electromagnético. El campo electromagnético, insisto, no le pertenece a un imán o a otro imán, a una carga eléctrica, a la Tierra o así. El campo electromagnético no es de nadie en particular, no seamos egoístas. El campo electromagnético es una propiedad en última instancia del universo. Y es una propiedad que viene preinstalada de fábrica, o sea, el universo desde su origen tenía esta cosa encima, que llamamos el campo electromagnético, y que puede tomar distintos valores en cada sitio. Por eso es que es un campo. ¿Okay? Entonces, ese es el punto de vista que les sugiero modificar o que conviene que modifiquen. Ahora, para tener más intuición de esto, a mí por lo menos, no sé ustedes, pero a mí me resulta útil, si bien matemáticamente ya entendemos que un campo es una función, y eso es todo lo que hay que decir, es útil como físicos tener cierta intuición de lo que estamos hablando. Y a mí me resulta útil una manera caricaturesca de pensar en esto, que es la siguiente. Yo los invito a pensar en los campos como que son sustancias que llenan todo el universo, sustancias como algo así como gelatinas que llenan todo el universo. Entonces, podemos pensar, imaginar vagamente el campo electromagnético como una especie como de gelatina que llena absolutamente todos los rincones del universo, incluido el interior de los átomos, todos lados. Y gelatina le llamo porque es capaz de oscilar. Entonces, bueno, a ver, detengamos un poco en esto porque suena muy marciano.
Pensemos primero en un caso más sencillo, que es, pensemos en una cuerda de guitarra. Entonces esas las conocen ustedes. Esas existen y las conocen ustedes. Si agarramos una cuerdita de guitarra y quiero describir qué es lo que está haciendo en un momento dado, pues lo que tengo que hacer es irme moviendo a lo largo de la cuerda, que esa dirección lo estoy llamando X en esta grafiquita de acá abajo, y fijarme en ese momento dado cuál es la forma de la cuerda, y puedo ir en cada sitio midiendo qué tan desplazada está la cuerda de su posición en equilibrio, la posición que sería horizontal, ¿no? Entonces puedo ir midiendo en cada sitio y doy un numerito para decir qué tan desplazada está la cuerda. Con eso habré descrito pues, cuál es la forma de la cuerda. Estoy dando como una fotografía de la cuerda en ese instante. Y si hago eso en cada instante, dando todos estos datos a lo largo de esta línea, pues entonces he descrito lo que está haciendo la cuerda. ¿Okay? Creo que hay un poquito más de lugar arriba. No sé. Como 3 lugares, 4 lugares, no sé. Bueno, si algunos de ustedes quieren ir arriba, creo que todavía hay algunos lugares. Pero también acá hay un par y acá también. Y no como, acá también. Si quieren pasar, con confianza pásenle por ahí en medio. Bueno, entonces, esto de dar datos en toda esta línea, pues cumple nuestra definición de campo. Entonces lo que estoy diciendo es que para hablar de una cuerda de guitarra, pues tenemos exactamente un campo en una dimensión. ¿Por qué? Pues porque matemáticamente es una función de una variable a lo largo de esta línea y aparte el tiempo. Entonces, este es un ejemplo tal cual, muy tangible, de un campo en una dimensión. ¿Okay? Entonces, por eso empezamos ahí. Ahora, generalizamos esto un poquito. Pensemos ahora, antes de generalizar. Por supuesto, una cuerda de guitarra puede sustentar ondas, ¿no? Eso ya lo saben ustedes porque saben de música. ¿Por qué puede haber ondas en una cuerda de guitarra? Pues porque cada trocito de la cuerda está adherido al trocito de al lado. Entonces, si yo jalo un pedacito de la cuerda, pues eso jala al de al lado y a su vez jala al de al lado, etcétera, y por eso se pueden propagar ondas en mi cuerda, ¿no? En mi campo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso es algo que ustedes entienden muy bien. Bueno, ahora, generalicemos un poquito pensando en la membrana de un tambor. Bueno, pues la misma idea. Si quiero describir qué es lo que está haciendo la membrana de un tambor en un momento dado, ahora lo que tengo que hacer es, me fijo en el plano del tambor, que son estos ejes que estoy llamando ahora X1 y X2, y en cada punto de ese plano me fijo qué tan arriba está, qué tan desplazado está la membrana del tambor, qué tan alto está, ¿no? Y doy un número. Entonces, pues eso significa que como tengo que dar un número ahora a lo largo y ancho de una superficie, eso significa que este sistema, esta membrana de un tambor, cumple nuestra definición de un campo ahora en 2 dimensiones de espacio, ¿no? Y aparte el tiempo. Esa es una función matemática así. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo concreto de un campo en 2 dimensiones. También la membrana de un tambor puede sustentar ondas, ¿no? Este campo también puede sustentar ondas, por supuesto, y pues esa es la música que produce un tambor también. Perfecto. Bueno, ahora simplemente nos falta un paso más. Si ahora lo que está vibrando no es una cuerda ni una membrana de tambor, sino vamos a una dimensión extra, pues lo que obtenemos es exactamente una gelatina. O sea, una gelatina llena todo un volumen, entonces llena direcciones que llamo X1, X2, X3. Ya no me cabe la otra dirección que estaba poniendo en café, la dirección en la cual estaría vibrando este objeto. Imagínense como que hubiera otra dimensión, nomás así para tu propósito. O si no, imagínense que está vibrando de una manera abstracta, no importa. El punto es que para hablar de una gelatina y decir qué es lo que está haciendo en cada momento dado, pues hay que dar números en cada sitio, en cada instante. Entonces, esto cumple nuestra definición de un campo en 3 dimensiones de espacio y una de tiempo. Y por supuesto, una gelatina puede sustentar ondas, por eso le llamo gelatina, ¿no? Porque las gelatinas son temblorinas, ¿no? Entonces, a eso me refiero justamente. ¿Por qué puede haber ondas otra vez? Porque cada pedacito de la gelatina está adherido a sus vecinos, y si yo perturbo un pedacito, pues entonces ese jala a los de al lado, y ese a los de al lado, etcétera, y por eso se propagan ondas, ¿no? Entonces, eso es todo lo que hay que entender a nivel intuitivo de esta cuestión de los campos. Entonces, ahora ya entienden, quizás, mi aseveración, que suena un poco extraña, de que una manera útil de pensar en los campos intuitivamente, caricaturesca pues, pero útil de pensarlo, es que son como sustancias que llenan todo el universo como si fueran gelatinas. Entonces ya, espero que con eso se entienda más, que por cierto no he preguntado nada, así que alguien se tiene que animar a preguntar en algún momento, interrumpirme, y luego ya todos los demás se animan. Yo tengo varios, pero estaba esperando al final. No hay que esperar, sí. Mejor ahora, sí. ¿Los quarks se pueden detectar igual que los electrones en estas camaritas de burbujas o es diferente? Es diferente, o sea, moralmente es lo mismo, pero es diferente en detalle porque los quarks resulta que están muy fuertemente adheridos unos a los otros y entonces nunca los vemos sueltos. Pero cuando examinamos un protón o un neutrón muy de cerca, sí podemos ver que adentro hay por ahí un quarkcito, o varios quarks. Pero no, los quarks no dejan literalmente un registro así de burbujas o así, no. Nunca nadie ha visto un quark solo. Esa es una propiedad que se llama confinamiento, pero eso ya es un detalle que va más allá de lo que vamos a contar acá. Y otra, ¿los fotones se pueden comportar igual que los electrones? O sea, estar en
varios lados? Sí, sí, todos los objetos microscópicos son igual de raros que los electrones. O sea, la mala noticia es que son raros, que son cuánticos, que son indecisos. La buena noticia es que todos son igual de raros. Entonces, si entendemos unos, entendemos los demás. Los fotones y los quarks y todos son igual de marcianos en que pueden estar indecisos. Tú ibas a preguntar algo más. Si pensamos que el campo eléctrico como tal es uno en todo el universo, ¿cómo es que sentimos o percibimos un campo eléctrico con una intensidad mayor cerca de otros objetos y estos objetos no son los que nos provocan? Ah, sí, qué bueno que preguntas eso, porque debe haber dicho esa frase. Claro, esta visión de que solo hay un campo electromagnético, pues se reduce a decir que solo hay que dar en total una colección de números, unos datos, en cada sitio y en cada momento. Eso es todo lo que hay, como el campo total, digamos. Pero claro, eso no niega lo que todos aprendemos en el electromagnetismo, que el valor de esos números sí depende de cuáles objetos estén cerca. O sea, sí importa si ponemos más cargas o menos cargas, o más imanes o menos imanes, y cómo se están moviendo. Todo eso sí influye en cuánto valen esos números. Entonces, eso no lo estamos cambiando. O sea, sí es perfectamente posible y real que el campo eléctrico y magnético valen distintas cosas en distintos sitios por razón de las cargas o imanes que estén por ahí. Lo único que yo estoy modificando es que esta idea que nos parece de entrada tan intuitiva, pues incluso es como lo oímos hasta en las caricaturas, así, como de el campo de un objeto, esa idea a la larga no es útil. O sea, no piensen en el campo de objetos, piensen que hay un solo campo electromagnético que se ve influenciado por los objetos, eso sí. Entonces, esa es una aclaración importante, gracias por esa pregunta. ¿Sí? Entonces, en mediciones estaríamos midiendo una parte de la perturbación en ese espacio, o cómo se concebiría. O sea, obviamente con este modelo, pero la medición que le hiciéramos algo en específico, ¿qué representación tendría? Sí, normalmente vamos y medimos cuánto vale el campo, de cierta manera indirecta, lo que sea, pero cuánto vale el campo en cada sitio. Entonces hacemos una medición, por ejemplo, con una brújula, ¿no? Con una brújula vemos cuánto vale el campo generado por la Tierra, pero es el campo electromagnético, cuánto vale el campo magnético aquí, ¿no? Y por lo menos vemos en qué dirección está orientado, y viendo qué tan rápido gira la aguja de la brújula, podemos ver qué tan intenso es. Entonces, sí, las mediciones nos hablan, las podemos hacer punto por punto, y con eso vamos viendo cuáles datos hay en cada sitio. Y de nuevo, los valores que tiene el campo en cada sitio, el campo electromagnético, dependen de cuáles otros objetos hay por ahí y a su vez influyen sobre el movimiento de los objetos que tienen carga eléctrica o magnética, si tú piensas tal cosa. ¿Sí? Entonces más o menos se entiende así. Bueno, entonces continúo. Ya quedamos de acuerdo, espero más o menos, en que tienen una cierta intuición ustedes, tenemos todos una cierta intuición respecto a qué es un campo. Si no les gusta esto de la gelatina, no me hagan caso, o sea, no piensen que es una función matemática y ya, eso es todo. Eso es más respetable, digamos, más profesional. Pero bueno, a mí me gusta pensar en gelatina, me parece útil. Entonces, con eso ya entendimos esto, pero claro que la pregunta inmediata es, bueno, ¿y ahora qué demonios tiene que ver los campos, estas gelatinas, con las partículas? Que era el punto que estábamos describiendo al principio, ¿no? O sea, ¿de dónde salió? Ya entendimos que es un campo. Y eso va a figurar. Pero ¿qué diablos tiene que ver con las partículas? O sea, esa asociación entre gelatinas y partículas no es en absoluto obvia, ¿no? O sea, dista mucho de ser obvia. Bueno, pues justamente, aunque no es obvio, hemos descubierto en la física moderna, cosa desde hace casi como 90 años, algo así, que hay una asociación muy estrecha entre estas dos ideas. Concretamente, cada tipo de partículas está asociado a un cierto tipo de gelatina, pero importantemente es una gelatina cuántica, un campo cuántico. Entonces, por eso, de eso es lo que quiero hablar ahora. Ya les dije que es un campo normalito, un campo clásico, un campo que no obedece las reglas de la cuántica. Pero ahora voy a hablar de un campo cuántico. Bueno, un campo, nuestra intuición es que es una gelatina, es una sustancia que llena todo el universo. Pero, ¿qué significa que sea cuántico? Pues como dije antes, que sea cuántico significa que puede estar indeciso. Indeciso entre comillas. O sea, un campo cuántico, la diferencia con un campo usual, un campo clásico, no cuántico, es que un campo normalito, como lo describí hasta ahorita, valdría cierto número, o ciertos números en cada sitio, en cada momento, ciertos números específicos. En cambio, un campo cuántico puede estar como indeciso de cuánto vale. O sea, le late un poco valer 5, le late un poco menos valer raíz de 3, un poco más valer 122, etcétera, ¿no? Entonces vamos diciendo qué tan probable es que valga en cada sitio, en cada instante, un cierto valor. Eso es lo que es una gelatina indecisa, un campo cuántico, ¿no? Entonces, nada más juntando las dos ideas que dije antes. Ok, muy bien. ¿Y ahora eso de qué sirve? Bueno, si tenemos nuestra gelatina allá afuera, y aquí adentro tenemos nuestra gelatina. Y es cuántica ahora, y la queremos poner a vibrar. Bueno, la primera opción que tenemos es no hacerle nada, ¿no? La gelatina. Si no perturbamos a la gelatina, si no perturbamos al campo, pues naturalmente no hay ondas sobre ella. No estará vibrando, ¿no?
Entonces, esa es una opción, es aburrida, pero esa es una opción, ¿no? Dejarla sin suministrar la energía. Pero lo siguiente que sigue, que es más divertido, es sí perturbarla un poquito, o sea, picarla en un lugar o así. Y con eso le podemos suministrar energía y ponerla a vibrar. Eso es similar a lo que hablé antes de la niña en un columpio, de poner a la niña en un columpio a vibrar. Y porque es cuántica, recuerden que la niña tenía solo una cierta colección de energías posibles. Bueno, lo mismo sucede acá. Cuando uno aplica las reglas de la física cuántica a una gelatina, o sea, un campo, encuentra que al perturbarlo existe una noción de cuál es la onda más chiquita posible que uno puede excitar, que uno puede poner a vibrar en esta gelatina cuántica, en este campo cuántico. Más chiquita posible me refiero justo en el sentido de que tiene la menor energía posible. O sea, tal cual como les digo lo de la niña, ¿no? ¿Se recuerdan eso de que podía poner a vibrar a la niña un poquitín, o dos poquitines, o tres poquitines? Así, esa cosa de saltitos también sucede acá. Las onditas que puedo crear aquí son o cierta energía mínima, o el doble de eso, o el triple de eso, o el cuádruple de eso. Y no es para nada obvio, incluso si me creen esto, no es para nada obvio, pero resulta ser que cuando uno ve los cálculos, los detalles, justo eso es lo que es una partícula. O sea, justo la ondita más minúscula posible en esta gelatina cuántica acaba teniendo cara de partícula, y eso es lo que es una partícula en nuestra visión moderna. La ondita más chiquita posible en una gelatina que llena todo el universo, pero es cuántica, que es indecisa, eso es lo que es nuestra visión de una partícula. Entonces eso, por supuesto, está rarísimo. Incluso cuando uno lleva un curso en la maestría de teoría cuántica de campos y hace los cálculos, no lo cree, o sea, no lo acaba de entender qué está pasando, que tiene que ver una gelatina cuántica con partículas, parece que, o sea, nada que ver, pero uno hace los cálculos y pues acaba convenciendo que es cierto, porque son indistinguibles las dos cosas. O sea, realmente la ondita más chiquita posible en una gelatina indecisa, en un campo cuántico, tiene cara de partícula, y eso es lo que son las partículas. Ahora, aquí una pequeña aclaración. A muchos de ustedes creo han oído que en física cuántica hay esta idea de la dualidad onda-partícula. Entonces, será natural que si yo les digo aquí que una partícula en nuestra visión de teoría cuántica de campos es una ondita chiquita, pues piensen que estoy hablando de este carácter de que si es partícula, es onda, que puede tener... La aclaración es, bueno, si acaso habían oído eso, si no, no me hagan caso, si no, no se distraigan con esta aclaración. La aclaración es que eso no es lo que está pasando aquí. O sea, eso de la dualidad onda-partícula tiene que ver un poco con este asunto que estoy yo contando acá, pero esto es algo mucho más avanzado. O sea, esto es otra cosa. Esto no es lo que aprendimos en las primeras décadas del siglo XX. El asunto es que aquello de dualidad onda-partícula, ni siquiera el nombre en sí es muy bueno, pero se refería a la mecánica cuántica no relativista, que es lo que ustedes van a aprender primero acá en la licenciatura, bueno, aquellos de ustedes que estén estudiando física. Yo estoy hablando de algo más adelante, algo que viene más adelante en su vida. Entonces, tal cual estoy hablando de onditas en una gelatina que llena todo el universo. Por más raro que suene eso es lo que quiero decir, tal cual, y eso es lo que entendemos. Ahora, entonces el enunciado es que los objetos que entendimos primero como partículas, que descubrimos allá afuera en el mundo como partículas, los primeros que descubrimos de hecho fueron los electrones, las primeras partículas elementales, acabamos entendiendo, después de varias décadas, que en realidad son onditas en una sola sustancia que llamamos el campo del electrón. Entonces, hay una gelatina invisible que llena todo el universo, incluido nuestro interior. Es una propiedad del universo también, preinstalada de fábrica. Se llama el campo del electrón, así le llamamos nomás. Es una colección de ciertos números en cada lugar, en cada momento. Y siendo indecisa, siendo cuántica, cuando ponemos las onditas más chiquitas posibles sobre esa gelatina, eso es lo que son los electrones. O sea, para enfatizar, cada uno de los millones de millones de millones de millones de electrones que nos conforman, ahora entendemos en la física moderna, no es otra cosa más que la ondita más minúscula posible sobre una gelatina invisible que llena todo el universo. Entonces, parece que estoy mal de la cabeza, parece que quién sabe cuál droga fumo, pero realmente esa es nuestra visión actual. En sentido inverso, aquellos objetos allá afuera que primero descubrimos como campos, como el que les conté, el campo electromagnético, que es viejo amigo de ustedes, encontramos que cuando les aplicamos las reglas de la cuántica y vemos a nivel microscópico, hay una cierta noción de la ondita electromagnética más chiquita posible, y eso es lo que tiene cara de partícula, y eso es lo que llamamos un fotón, que es lo que tú mencionabas antes. Entonces eso también sucede. Y así sucesivamente para todas las otras partículas. O sea, cada vez que les doy una lista de partículas o alguien les da una lista de partículas, hay esta traducción a una lista de gelatinas. Entonces, hay un campo del quark arriba, hay un campo del quark abajo, un campo del belleza, del encanto, un campo del muón, un campo de cada tipo de neutrino, un campo de Higgs, etc. Todos esos son campos. Uno normalmente los oye como partículas listados, pero hay la gelatina correspondiente. Fíjense, por cierto, todas esas gelatinas, como cada una ocupa todo el espacio, todo el universo, pues todas están apiladas una sobre la otra, ¿no?
Eso es lo que eso suena todavía más raro, pero eso es lo que estamos diciendo. Ok, entonces en resumidas cuentas lo que les he contado hasta ahora, y es el mensaje principal que quería transmitirles en esta charla, que seguro la mayoría de ustedes no lo había escuchado antes, es que contrario a lo que todos y todas nos cuentan desde pequeños, nuestro universo en realidad no está hecho de partículas, sino que está hecho de campos. O sea, nuestra visión de la física moderna, no estamos hechos de partículas, estamos hechos de gelatinas. O sea, todo lo que hay allá afuera y aquí adentro son gelatinas, eso es todo lo que hay, y estamos hechos de eso. Esas es como las sustancias básicas de las que conforman el universo. No estoy diciendo, por supuesto, que las partículas no existan. Solo estoy diciendo que las partículas son manifestaciones de una sustancia más fundamental, que es lo que llamamos un campo. Eso es lo que estoy afirmando, ¿no? Entonces, sí estamos hechos de electrones, quarks arriba, quarks abajo, pero lo que estoy diciendo es que estos son onditas en 3 tipos de gelatinas que se llaman campo del quark arriba, campo del quark abajo, campo del electrón. Ok. Ahora, sí. ¿El campo gravitatorio se comporta también como una gelatina? Sí, el campo gravitatorio también es como una gelatina, pero tiene la peculiaridad de que es la gelatina que es el propio espacio-tiempo. O sea, la gravedad, gracias a Einstein, la entendimos hace poquito más de un siglo, como que se produce porque el espacio y el tiempo se pueden distorsionar. El espacio y el tiempo son como una especie de trampolín deformable, ¿no? Y eso, pues lo describimos dando datos en cada sitio, que es lo que llamamos la métrica, técnicamente, pero eso es un campo, entonces. Y entonces, esa es una gelatina más, solo que esa gelatina es como el Tupperware en el cual están todas las otras gelatinas, ¿no? Entonces, sí, eso también es un campo, sí. Con unas propiedades especiales, con unas propiedades, o sea, ese campo gravitacional tiene cierta información que los otros campos no, pero sí, moralmente es así, es como el Tupperware, un Tupperware distorsionable, ¿sí? ¿Tiene algo que ver que, por ejemplo, ahí dice 4 números complejos y abajo reales? O sea, esa pequeña diferencia también. Sí, gracias. Luego pasas por el dinero que te prometí, porque eso es justo lo que iba a decir a continuación, que las propiedades específicas que tienen estos objetos, justo se traducen, o sea, cada campo tiene propiedades distintas, específicas, y eso, al traducir a partículas, se traduce en ciertas propiedades específicas de esas partículas. Entonces, por ejemplo, pues las partículas normalmente las etiquetamos o les damos nombre por las propiedades básicas que son su masa, su carga eléctrica, un numerito que llamamos su spin, que ahorita no vamos a meter qué es, a menos que me pregunten al final. Y aquí estoy listando los de los electrones y los de los fotones, y son distintos. Entonces, así es como distinguimos un electrón de un fotón, no tenemos duda, tiene características distintas. No solo que se llama distinto porque tiene propiedades distintas. Bueno, lo que estoy aludiendo acá, que es lo que tú mencionaste, es que esas propiedades de las partículas surgen del hecho de que son onditas en una cierta gelatina específica, y cada gelatina en general es distinta a las otras. Entonces, sí, el hecho de que estos sean 4 números complejos tiene que ver con que esto tiene spin 1 medio, el hecho de que estos sean 4 tiene que ver con que tiene spin 1, cosas así. No estoy dando todos los detalles, por supuesto, y menos aún haciendo los cálculos, pero sí, va en esa dirección, sí. Así que gracias por tu pregunta. Ok, sí. Aquí arriba tienes un campo de electrón y abajo un campo electromagnético. Entonces, por lo menos intuitivamente, debería estar, el campo del electrón debe estar como que contenido en un campo electromagnético, ¿no? Pero, pues por lo menos dimensionalmente no, porque los campos serían los reales. Si te entiendo bien, esa pregunta justo es muy útil porque es una confusión muy natural. Cuando yo hablo campo del electrón, en el lenguaje que primero uno aprende de campos de electromagnetismo clásico, parecería ser que estoy diciendo es el campo producido por un electrón. O sea, parece que estoy diciendo es el campo eléctrico. Como el electrón tiene carga, si yo hablo campo del electrón, pues a uno le suena a estar diciendo el campo eléctrico producido por un electrón. Pero no, a eso no me refiero yo. Al principio de la charla hablaba de que no pensamos en los campos como que le pertenecen objetos, entonces eso de campo de un objeto, eso no hacemos. Entonces, estos dos campos son dos sustancias distintas, cualitativamente distintas, que son como gelatinas invisibles que llenan todo el universo, están apiladas exactamente una sobre otra, pero tienen propiedades distintas, y le llamo del electrón o electromagnético, le podría llamar campo del fotón, porque sobre esa gelatina que se llama el campo del electrón, si yo la perturbo de la manera que me cuesta menos energía, hago la ondita más chiquita posible, en el sentido de física cuántica, eso tiene cara de un electrón. Entonces le llamo campo del electrón porque es la gelatina que sustenta las ondas que llamamos electrones, no porque sea el campo producido por un electrón.
Entonces, eso ya, no sé si lo aclaré, pero eso ya divorcia la idea que tú decías. O sea, no es que el campo del electrón tenga que ser parte del campo electromagnético, son dos estructuras distintas. Se hablan entre sí, ahorita mencionaré eso, pero son dos gelatinas distintas. Ajá. ¿Podría como entenderse que el campo electromagnético dota al electrón de carga? Más o menos. Ahorita regreso a ese punto, justo voy para allá. Pero ahorita nada más, antes de avanzar a eso, que tiene que ver con cómo se hablan los dos campos entre sí, quiero terminar de hablar de esto, de que tiene que ver con cada campo da lugar a un cierto tipo de partículas. Pero antes tuve esa pregunta. Manejar al positrón en un esquema similar, o sea, yo lo vería muy Sí. interesante que se vieran las tres. Eso es lo que sigue de lo que eso es lo que sigue de lo que sigue, así que gracias por las preguntas. Tú también pasas por tu dinero. Bueno, entonces sí, justo aquí ya es momento de regresar a las tres sorpresas que les resalté al principio de la charla y empezar a ver que este lenguaje de campos, por más que suene marcianísimo, y no tienen por qué creerme que es así, o sea, a lo mejor piensan que estoy bajo el influjo de unas drogas muy fuertes y estoy diciendo cosas raras, es de hecho el lenguaje que usamos y ahorita van a empezar a entender por qué, o por lo menos vislumbrar que quizás no está tan mal. Esto que les acabo de decir, que las propiedades de las partículas vienen directamente de la propiedad de las gelatinas, de hecho no sirve para explicar la sorpresa o el misterio número 1 que les resalté en la charla, que es que absolutamente todos los electrones del universo son idénticos. ¿Y por qué? Pues porque todos son onditas en la mismita gelatina. O sea, hay una gelatina que llena todos los rincones del universo, está disponible allá donde está la galaxia de Andrómeda, está disponible acá también en todos lados. Entonces, si cualquier persona llega y pica un poquito esa gelatina, producirá una ondita minúscula que tiene las mismas características porque son onditas en la misma sustancia, en la misma gelatina. Entonces, la igualdad y la identidad perfecta, el hecho de que todas las partículas de un tipo dado sean idénticas, se explica con este lenguaje de gelatinas, este lenguaje raro e inesperado, ¿no? La otra cosa que mencionabas tú, las partículas y las antipartículas, cuando uno ve los detalles, resulta que justamente son onditas en el mismo campo. O sea, la cosa es económica aquí. Con hablar de esta gelatina del electrón, basta para tener un tipo de onditas que tienen cara de electrón y otro tipo de onditas en la misma gelatina que tienen cara de antielectrón, o sea, de positrón. Entonces, con esto, con el lenguaje de campos, de pronto ya no es una sorpresa que haya antipartículas. El lenguaje de teoría cuántica de campos predice que tienen que existir las antipartículas y entendemos por qué es que tienen propiedades tan similares, porque es que son como copias gemelas las partículas de las antipartículas. Entonces, ya empieza a ser útil esto, ¿ven? De todos modos no me crean, porque suena muy raro, pero ya empieza a ser útil, ¿ven? O sea, no nada más decir hacer dibujitos y así, ya empieza a ser útil. Y ahora, ¿qué pasa con el tercer misterio o sorpresa que les resalté al principio? Bueno, pues ahora les estoy diciendo que una partícula, yo estoy afirmando temerariamente que una partícula, en última instancia, en la física moderna, no es otra cosa más que una ondita minúscula en una gelatina. Y eso suena muy difícil de tragar, de nuevo no lo han asimilado en su cabeza, no me crean, pero si por un momento lo imaginan, creo que estarán de acuerdo que con eso es más fácil entender la tercera cosa que dije, que es que las partículas pueden aparecer y desaparecer. Si las partículas los piensan como bloquecitos así, como canicas, pues es muy difícil imaginarse que pueden aparecer y desaparecer. Pero si las partículas las entienden, como las entendemos hoy en día, como onditas sobre una gelatina, pues no los sorprenda que pueden aparecer y desaparecer. Que onditas aparezcan, pues sucede cada vez que ustedes meten sus dedos en una alberca, ¿no? Entonces las onditas sí, pues, sí que pueden aparecer. Entonces, la razón por la cual entendemos y la razón por la cual describimos, la tecnología con la cual describimos que las partículas pueden aparecer y desaparecer, es justo este lenguaje de teoría cuántica de campos. Entonces ya está siendo útil, ¿no? Ya está siendo útil. Esta visión tan rara está siendo útil y por eso es que lo usamos. ¿Esto no contradeciría lo de no tener secretos en estudios? Lo contradice totalmente, sí. O sea, en la física moderna, gracias por permitirme hacer el énfasis, sí. Desde la primaria sí nos enseñan que en tiempos inmemoriales se pensaba en la ciencia que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora sabemos que eso es cierto, de una muy buena aproximación en circunstancias usuales, pero en las circunstancias adecuadas es completamente falso. O sea, los electrones y quarks arriba, quarks abajo, fotones, etcétera, que están acá afuera, seguro que pueden crearse y ser destruidos. Un ejemplo de ellos es la foto que les mostré cerca del principio. Les mostré una foto en una cámara de burbujas en la cual veían ante sus ojos un electrón siendo creado y un antielectrón siendo creado. O el proceso inverso también existe. Puede un electrón y un antielectrón juntarse y desaparecer y dejar en su lugar unos fotones. Sí, es que yo leí sobre eso, que el átomo, entre las órbitas, había espacios vacíos
que es cuando decían que aparecía y desaparecía la materia. Bueno, Es que la nada, eso que es nada, no logran ver los científicos que es el nada para ellos. bueno, de esa última frase que dijiste, justo vamos a llegar al final, pero de lo primero que dijiste, es como esa visión de que hay órbitas en el átomo y eso, en realidad no es la visión moderna. O sea, es como pensábamos al principio del siglo XX, y es lo que todavía nos siguen contando, como que es un pequeño sistema solar, como en Jimmy Neutron y así. Pero no es así, o sea, justo porque los electrones son cuánticos, están como indecisos de dónde andan, entonces cada electrón en el átomo, en su indecisión, llena todo el átomo. No es que siga una trayectoria particular. Entonces, la historia es bastante más complicada. Pues eso de por sí uno lo aprende ya cuando habla de mecánica cuántica no relativista, que es lo que ustedes van a aprender, bueno, aquellos de ustedes que están estudiando física, van a aprender en sus primeros cursos. Pero yo estoy yendo todo un paso más allá porque le estoy metiendo la relatividad especial y ahí es donde empiezan a pasar estas cosas. En particular, con la relatividad especial es que sucede esto inevitablemente de que las partículas pueden crearse o destruirse. Esa es la novedad. Y por eso uno tiene que ir a un lenguaje más allá de lo que aprende en esos cursos. Bueno, entonces estoy diciendo que las partículas pueden aparecer y desaparecer porque son onditas en gelatinas, pero ahí podemos hablar de lo que tú estabas preguntando más en detalle. Pensemos primero nada más en un universo en donde solo hay estos dos campos, el campo del electrón y el campo electromagnético. Entonces son dos gelatinas encimadas, ¿no? Dos gelatinas invisibles encimadas, si acaso pueden creerme eso. Pero ahora, resulta que esas dos gelatinas están acopladas entre sí. Decimos acopladas, pero lo que quiere decir es que están adheridas entre sí, están como pegosteadas de cierta manera. ¿Ok? Y porque están adheridas entre sí, las onditas en una de las gelatinas pueden escurrirse a las otras. En una de las gelatinas puede escurrirse a la otra o viceversa. Entonces, con eso puede suceder lo siguiente, que vemos que es lo que sucede en los experimentos. Podemos empezar, por ejemplo, con un electrón. ¿Qué es un electrón? Pues es una ondita minúscula en la gelatina del electrón. Y puede ir el electrón viajando por ahí y de pronto, aburrido, escupe un fotón, que no existía antes. ¿Pero qué es un fotón? Un fotón es la ondita más chiquita posible en la otra gelatina, en la gelatina del campo electromagnético. El campo del fotón le podríamos llamar. Entonces, en dibujito estoy diciendo esto, ¿no? Va el electrón por ahí y de pronto escupe un fotón que no existía antes. Pero en el lenguaje de o sea, esto es mucho más misterioso si lo vemos como canequitas, como que aparecen y desaparecen, pero en el lenguaje de las onditas en gelatinas, si bien el lenguaje mismo es difícil de tragar porque no lo han escuchado ustedes, espero que estén de acuerdo conmigo que es más intuitivo. O sea, lo que está pasando nada más es, tenemos dos gelatinas adheridas, ponemos a vibrar una, va por ahí esta ondita, pero de pronto parte de ella se escurre a la otra gelatina que estaba adherida, y eso suena lógico, ¿no? Bueno, espero, no sé, si no protesten. Entonces, así es como se crean las partículas o se destruyen. Ahora, por supuesto, la física describe al mundo con matemáticas, o sea, la física no es nada más cuestión de echar rollo y hacer dibujitos, que es lo que estoy haciendo acá, sino que hay que usar fórmulas. Y entonces, en particular, tenemos una teoría cuántica de campos específica que resume pues la receta del universo, o sea, resume cuáles son las gelatinas que conforman nuestro universo hasta donde sabemos al día de hoy. Y esa teoría, insisto, es una teoría cuántica de campos específica, de las muchísimas diferentes que pueden haber, de las infinitas teorías cuánticas, universos de gelatinas que puede haber. Uno en especial es lo que llamamos el modelo estándar, o que yo más adelante lo voy a abreviar como ME. Y pues siendo una teoría de física, no es una lista de cosas, sino que es una fórmula, y quizás ya la habían visto ustedes, si no, se las presento acá. Es esta fórmula, en versión resumida. Y entonces yo les voy a hablar aquí de tomar de esta fórmula solo el pedazo. Básicamente dentro de estos dos primeros renglones está la parte que habla del campo electromagnético, hablándole al campo del electrón. Entonces déjenme poner aquí esto de forma esquemática. Acá. O sea, esta es la fórmula, no se asusten con la fórmula, nada más lo voy a interpretar a nivel de dibujitos, ¿no? Pero sí creo que es útil que sepan como que esto sale de algún lugar, no es nada más echar rollo. Entonces, o sea, estamos agarrando la parte del modelo estándar que habla de estos dos campos nada más, del campo del electrón y el campo electromagnético, estas dos gelatinas adheridas entre sí. Y de la fórmula de la tasa saco que la energía total que tiene el universo por lo que están haciendo estas dos gelatinas, esquemáticamente tiene este aspecto, en donde ven ustedes esta A, que es el campo electromagnético, y este símbolo griego psi, que es el campo del electrón. Ok, ahora, ¿cómo procedemos con esta fórmula para sacar información? Bueno, pues nos fijamos que hay un pedazo de la energía que solo depende de lo que está haciendo el campo electromagnético, ¿no? Este término solo depende de A, no depende del otro. Entonces, justo de ahí sacamos la información, de ahí hay una regla para calcular cuál es la probabilidad de que un fotón que es la ondita más chiquita posible en esta gelatina, viaje de un sitio a otro. Similarmente, estos dos términos de acá no dependen del campo electromagnético, solo dependen del campo del electrón. Entonces, de esos dos términos sacamos un numerito que nos dice cuál es la probabilidad de que un electrón, que es la olita más chiquita posible en esa gelatina, viaje de un sitio a otro.
Pero el término más interesante de todos es este de acá, que es el que tú haces referencia, sin saberlo todavía, que es el término que incluye a las dos gelatinas. O sea, ese es el término que nos dice cómo están adheridas las dos gelatinas entre sí, y ese es el término que permite entonces que se escurran ondas de un lado a otro. De ese término lo que aprendemos es cuál es la probabilidad de que suceda lo que les dije antes, o sea, de que si te empezamos con un electrón, parte de esa ondita se escurra al campo electromagnético y nos dé un fotón, o al revés, ¿no? Que un electrón absorba un fotón. Eso también puede pasar. Entonces, bueno, eso, así esquemáticamente es como vamos jugando con estos ingredientes. Bueno, con esos tres ingredientes básicos basta para hablar de todos los procesos que pudieran ocurrir con estas partículas, electrones y fotones. Por cierto, no lo dije, no lo leí, pero aquí dice que la parte del modelo estándar que habla solo de estos dos gelatinas, el campo del electrón o cualquier partícula con carga eléctrica y el campo electromagnético, se llama la electrodinámica cuántica, o QED, por sus siglas en inglés, nada más como dato cultural. Bueno, entonces les decía que con estos ingredientes basta para describir cualquier proceso. Por ejemplo, lo siguiente, una curiosidad que pueden ustedes tener naturalmente es ¿de dónde surge la fuerza eléctrica? Si tomamos dos electrones, pues sabemos que tienen idéntica carga eléctrica, el mismo signo de carga eléctrica en particular, entonces uno esperaría que se repelan esos dos electrones, ¿no? Pero una pregunta natural es, ¿cómo sabe el electrón de la derecha que el de la izquierda anda por ahí y entonces tiene que hacer un lado? ¿Quién le avisa? Bueno, con este lenguaje de teoría cuántica de campos, la visión que acabamos teniendo es la siguiente. Lo que sucede para que se hablen entre sí estos dos electrones es la siguiente historia. Va el electrón de la izquierda por ahí, de pronto, como está aburrido, escupe un fotón, crea un fotón, y ese fotón es el que, al ser absorbido por el electrón de la derecha, le lleva el chisme y le dice que se tiene que hacer a un lado, ¿no? Esa es la idea. Entonces, si lo pongo en dibujito, en lugar de en animación, estoy diciendo esto. Va este electrón, crea un fotón que no existía antes, y ese fotón, al dejar de existir acá, al ser absorbido por este electrón, es el que hace que se repelan estos dos objetos entre sí. O sea, este fotón, están viendo aquí, actúa como mensajero, como transmisor de esta repulsión eléctrica, ¿no? En general de la interacción electromagnética, decimos. Ok, ahora, llegados a este punto, y sobre todo como ya estamos avanzados en el tiempo... perdón. Sí, sí. Vaya, el izquierdo crea un fotón, pero también, digamos, un estilo de simetría, el derecho también tendría que de alguna forma crear un fotón, ¿no? Sí, yo estoy aquí tomando un ejemplo en el cual el de la izquierda fue el que le aventó fotón al de la derecha, pero tienes tu razón, puede suceder exactamente al revés, por simetría, y los dos procesos contribuyen. También, sí. Eso, ahorita voy a abundar en eso justo. O sea, que esta es apenas la cosa más sencilla que puede pasar, puede haber cosas más complicadas. Pero antes de ir a lo que tú dices, déjenme atender nada más una posible inquietud de ustedes. Llegados aquí, y más porque ya están cansados, ya llevamos una hora de este rollo, pueden ustedes estar pensando, bueno, ok, sí, muy bien, los electrones, para ganarse la vida, escupen y absorben fotones, bien por ellos, pero a mí qué diablos me importa lo que están haciendo los electrones, o sea, ¿por qué yo vine a esta plática? O sea, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Si están pensando así, nada más me detengo un momento para recordarles que esto no es algo ajeno a ustedes. En este mismo momento estoy yo parado aquí, y están ustedes sentados ahí, y nos queda claro a todos que la fuerza de gravedad nos está jalando hacia abajo, ¿no? Pero ¿por qué es que no estamos cayendo? Pues si no estamos cayendo es porque necesariamente alguien nos está empujando hacia afuera, hacia arriba, perdón, hacia afuera de la Tierra, sí. Y ese alguien resulta que justamente es la fuerza electromagnética. Entonces, les acabo de explicar cuál es el mecanismo microscópico que entendemos para el origen de la fuerza electromagnética. Así que quizás nunca lo habían pensado, nunca lo habían oído, nunca les ha importado, pero ahora piénselo por un momento y maravíllense con ello. La razón por la cual ustedes en este momento no atraviesan la silla y el suelo y siguen cayendo hacia el centro de la Tierra, que eso es lo que quiere hacer la fuerza de gravedad, es que los electrones de los cuales está formado su pantalón o falda, lo que traigan, están aventándole todo el tiempo fotonazos a los electrones de los cuales está formada la superficie del sillón, de la silla. Y gracias a esos fotonazos es que ustedes se mantienen flotando a una pequeñísima distancia de la base de la silla, y por eso no atraviesan, ¿no? Entonces, el origen microscópico de la fuerza eléctrica pasando ahorita mismo es ese. Y similarmente, la razón por la cual yo no atravieso el suelo es porque los electrones de los cuales está formada la suela de mi zapato están todo el tiempo aventándole fotonazos a los electrones de los cuales está formado el suelo. Y gracias a eso, yo estoy todo el tiempo flotando a una pequeñísima distancia
de este colchoncito que llamamos el suelo, ¿no? Entonces, eso es todo el tiempo está pasando. Cada vez que empujamos algo, me acomodo los lentes, jalamos una puerta, caminamos, avanza un coche, todo el tiempo está pasando esto. Todo esto funciona a fotonazos. Pues los fotones son los mensajeros de la fuerza electromagnética, siempre. ¿Ok? Entonces, eso es interesante y sorprendente. Y si eso no fuera suficiente, los fotones son también las partículas de las cuales está formada la luz. Entonces, ahora mismo nos estamos viendo a fotonazos, pues, o sea, los electrones de los cuales está formado mi cuerpo están escupiendo, creando fotones nuevos que están llegando y siendo absorbidos por los electrones en la retina de sus ojos. Y así es como nos estamos comunicando, así es como me están viendo, yo lo estoy viendo ustedes, a fotonazos también. Entonces, de nuevo, esto es algo súper relevante para lo que pasa todos los días, solo que lo estamos viendo a nivel micro. Ahora sí, regresando a lo que tú preguntabas, volvamos a nivel microscópico, ya habiendo establecido que esto sí tiene que ver con nuestra vida diaria. Justo lo que quería aclarar es que la historia se complica todavía más porque lo que conté antes es apenas la primera manera, la manera más sencilla en la que un electrón le puede hablar al otro, pero hay maneras más complicadas. Déjenme darles un ejemplo, el que sigue en complicación. Puede ir el electrón de la izquierda por ahí, escupir un fotón, pero ahora este fotón aburrirse de existir, dejar en su lugar otras dos partículas que a su vez se suicidan y dejan en su lugar a un segundo fotón que es el que llega y lleva el chisme a la partícula de la derecha, al electrón de la derecha. Entonces, si lo pongo en dibujitos, ahora está pasando todo esto en la etapa intermedia. O sea, ahora tengo un fotón que deja de existir acá, otro fotón que se crea aquí y deja de existir acá. Entonces, dos fotones como intermediarios, no uno. Y además, el fotón que dejó de existir aquí dejó en su lugar un electrón y un antielectrón. Ese es justo el proceso que les mostré en la foto al principio. Y esto es lo contrario. Entonces, aquí como intermediarios, para llevarle el chisme de un electrón a otro, están operando incluso electrones y antielectrones, ¿no? Además de un par de fotones. Entonces, en el lenguaje de campos, ¿qué es lo que está pasando acá? Pues tenemos una ondita en la gelatina del electrón, se escurre un poquito, pero luego se escurre de vuelta, y luego esto se escurre de vuelta al campo electromagnético, etc. Entonces, siempre que se creen y desaparezcan partículas, siempre es esto de ida y vuelta entre las gelatinas. Son ondas escurriéndose de ida y vuelta entre estas gelatinas cuánticas, estas gelatinas indecisas. Bueno, ahora, estos dibujitos de acá, que son los que estoy empezando a hacer, son importantes y por lo mismo tienen un nombre. Son lo que llamamos diagramas de Feynman, en honor al físico estadounidense, uno de los físicos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, Richard Feynman, que probablemente algunos de ustedes han oído. Llegaron a ser tal éxito estos dibujitos, estos diagramas de Feynman, que Feynman sacaba a su familia a pasear en esta camioneta decorada con diagramas de Feynman. Entonces, pues pobre gente, ¿no? Lo que tienen que hacer los familiares de los físicos tienen que padecer cosas inmencionables. Pero bueno, estos diagramas, estos dibujitos, ¿por qué es que se volvieron tan populares y tan importantes para la tecnología de teoría cuántica de campos? Porque tienen una utilidad doble. Ya les expliqué que nos sirven para visualizar lo que ocurre en el mundo microscópico. O sea, estos dibujitos son nuestra manera que tenemos para contarnos historias sobre lo que está ocurriendo en el mundo microscópico, ¿no? Que va un electrón y escupe un fotón y luego se desaparece, ese tipo de idea. Entonces ya nada más visualizar qué es lo que está pasando obviamente es terriblemente útil. Pero la utilidad no para ahí, porque resulta que también estos dibujitos son nuestra técnica para calcular, que seguro es lo que queremos hacer en física. Sucede que cada diagrama hay una receta que lo traduce en una fórmula, y entonces vamos haciendo cada vez dibujos más y más complicados. Tú mencionabas alguno que hubiera nada más dos fotones, por ejemplo, pero puedo hacer cosas tan complicadas como quiera, por ejemplo esto, y más, y más, y más, y más, y voy sumando todos entre ellos, y justamente traduciendo a fórmulas, esta es nuestra manera de calcular la probabilidad de que el proceso ocurra. O sea, si nos preguntábamos qué tan probable es que un electrón repela a otro, tenemos que sumar todos estos diagramas, más y más complicados, ¿no? Empezamos por los más sencillos. Afortunadamente los que más importan son los más sencillos, entonces en cierto momento nos cansamos de sumar y ya los demás no los ponemos, porque hacen contribuciones más pequeñas. Ok, ahora, en estos procesos, ven aquí que aparecen y desaparecen partículas en etapas intermedias, o sea, son partículas que solo existen durante un breve periodo, y esas partículas, porque tienen esa vida, esa existencia muy breve, le llamamos partículas virtuales, que es un nombre que posiblemente habían escuchado. Ahora, la marcianés no termina aquí. Estoy hablando de partículas virtuales que sirven como mensajeras para que un electrón le hable a otro. Pero resulta que si los electrones son capaces de hacer estas maniobras, de escupir fotones y absorberlos, y los fotones son capaces de desaparecer y dejar en ese lugar parejas, ¿sí? Eso ocurre incluso cuando tenemos una sola partícula, una partícula solitaria. O sea, si queremos calcular qué tan probable es que un electrón llegue de un lugar a otro,
Pues una opción que tiene es simplemente ir solo por la vida y ya. Pero otra opción que tiene, otro diagrama de Feynman, es que va por ahí y aprovecha el hecho de que puede escupir un fotón y luego él mismo lo atrapa. Entonces es como ir así caminando y escupirse en la cara. Eso es lo que puede hacer un fotón. Pero si puede hacer eso, pues también puede hacer esto, ¿no? Puede ser que el fotón que escupe se desaparece y crea un par electrón-antielectrón y luego sucede esto, o muchas cosas más, ¿no? Entonces, todas esas son términos que contribuyen a la suma que nos dan la probabilidad de qué tan probable es que un electrón llegue de un sitio a otro. Entonces, esto nos está diciendo algo muy drástico, y eso es otra de las novedades increíbles que uno se encuentra cuando habla de este lenguaje de teoría cuántica de campos. El hecho de que estas cosas se suman y todas contribuyan, nos habla de lo siguiente. Antes les había dicho que un electrón, por ser un objeto cuántico, puede estar indeciso de dónde anda, entonces no es que tenga un camino específico, sino que en cierto sentido anda por muchos caminos a la vez. Eso es cierto, y eso está incluido aquí en este dibujo esquemáticamente. Pero ahora le estoy diciendo que estos efectos todos se suman. El hecho de que se suman con las reglas de la cuántica implica que todas estas cosas de hecho suceden al mismo tiempo. Todas estas cosas están sucediendo al mismo tiempo cuando un electrón va de un lugar a otro. Entonces, un electrón, en lugar de ser nada más una cosa que va sola por la vida, como objeto decente, tiene esta como crisis de identidad y se puede estar aventando cosas todo el tiempo que están apareciendo. Está como indeciso el electrón, pues, si prefiere ir solo o si le late un poco ir solo acompañado de un fotón o un poco ir acompañado de un par electrón-antielectrón, etcétera, etcétera. Todas estas son opciones que tiene el electrón y el electrón las toma todas al mismo tiempo, o sea, está indeciso entre todas estas opciones. ¿Okay? Entonces, dicho en otra manera, dibujado esto mismo de otra manera, lo que llegamos a entender es que cada electrón está siempre rodeado de una nube de partículas virtuales, estas partículas efímeras que aparecen y desaparecen todo el tiempo. O sea, nuestra visión, en última instancia, con este lenguaje de un electroncito, uno de los cuatrillones de electrones que nos conforman, no es nada más como un puntito por ahí indeciso, sino que no solo está indeciso dónde anda, sino que está indeciso de quién es. Entonces, todo el tiempo está rodeado de partículas que aparecen y desaparecen. Está rodeado como una especie de nube, así le llamamos, de partículas virtuales que aparecen y desaparecen. Si en efecto me pudieran creer por un momento que esto es así, o sea que un maldito electrón es así de complicado, es como un circo donde van apareciendo cosas, van malabarando cosas que aparecen y desaparecen en lugar de un objeto decente, pues entonces lo que sí creo que se pueden imaginar es que las propiedades de este objeto tan sofisticado dependen de qué tan de lejos lo examinemos. Entonces, la masa, la carga eléctrica, etcétera, otras propiedades de este objeto, dependen qué tan de cerca o qué tan de lejos veamos este electrón, porque pues, penetramos más o penetramos menos en su nube de cosas que están apareciendo. De nuevo, esto que digo que aparecen partículas y antipartículas siempre tiene su traducción a las gelatinas, ¿no? Estoy hablando de que va una ondita en la gelatina del electrón, pero parte se escurre al campo electromagnético, parte se escurre de vuelta, parte se escurre otra vez, así. Todo ese circo, eso es lo que está representado aquí o antes en los diagramas de Feynman que les mostré. Ok, entonces así es nuestra visión de cada una de las partículas que nos conforman en última instancia, es esta cosa complicada, esta cosa sofisticada, o sea, no es un actor solito por ahí aburrido, sino que cada partícula es como un circo, ok, eso es de cosas que aparecen y desaparecen. Ahora, otra vez, llegados aquí, pues la conclusión inescapable que todos ustedes sacan es que estamos completamente mal de la cabeza, o sea, esto es una locura, esto es completamente absurdo, ¿cómo puede ser que un maldito electrón sea esta cosa sofisticada que están apareciendo y desapareciendo cosas, o onditas de ida y vuelta entre ambas gelatinas, o todas las gelatinas que hay? Entonces, ¿por qué diablos creemos en esto? Pues por la sencilla razón de que funciona. O sea, esta absurda idea da predicciones, este lenguaje absurdo de las gelatinas indecisas, da predicciones de los diagramas de Feynman, da predicciones en perfecto acuerdo con los datos experimentales. Entonces, les doy nada más un ejemplo de ello. Un ejemplo es que los electrones tienen una propiedad que llamamos su momento magnético. Y eso es nada más una manera dominguera de decir que cada electroncito se comporta como un imán y hay un número que nos dice qué tan buen imán es. Ese número es lo que llamamos su momento magnético para que nadie nos entienda. Ok, bueno, con esta tecnología, estas ideas rarísimas de partículas virtuales, diagramas de Feynman y todo esto, de gelatinas, etcétera, podemos hacer una predicción de cuánto vale el momento magnético del electrón. Y si hacemos la predicción tomando en cuenta solo el primer diagrama, el más sencillo, donde el electrón va solo por la vida, como debería ser si fuera un objeto decente, en ciertas unidades nos sale que su momento magnético tiene que ser igual a 1, exactamente 1. Bueno, escogemos las unidades para que sea 1. Ahora, si empezamos a tomar en cuenta estos otros efectos, esta crisis de identidad, en la que de pronto está acompañado un fotón, de pronto está acompañado un electrón y un antielectrón, etcétera, y vamos sumando. Bueno, hubo gente que pasó años calculando esto y sumó 1000 diagramas, y la predicción es que es casi 1,
pero es 1.00115965217586. Esa es la predicción para ese número, donde este número en paréntesis indica que los últimos 4 dígitos están inciertos. O sea, es un cálculo aproximado y no estamos bien seguros del último pedazo. Es decir, solo sumamos 1000 diagramas, no infinitos diagramas, ¿no? Ok, pero entonces fíjense que esto es del lado teórico, esta predicción, y tenemos una situación interesante, porque podemos ahora ir a preguntarle al electrón del mundo real cuál es su momento magnético. Podemos medir el momento magnético, podemos preguntarle qué tan buen imán es a un electrón del mundo real, y con eso podremos distinguir si el electrón es un objeto decente o si es un circo. Y está acompañado de esta crisis de identidad, ¿no? Bueno, pues los experimentales hicieron la medición en muchas encarnaciones sucesivas y nos reportan lo siguiente. El experimento dice que el momento magnético del electrón vale 1.0011596596521591, donde esto de aquí muestra que la incertidumbre en la medición experimental son solo los últimos 3 dígitos. Fíjense que los experimentales son más listos que nosotros los teóricos, ¿no? Son más hábiles. Pero bueno, por supuesto, lo más impresionante de esto es que estamos haciendo una predicción y esta idea tan absurda de partículas virtuales y de crisis de identidad y de gelatinas y no sé qué, esta idea tan ridícula que les he contado, nos permite predecir una propiedad del electrón a 10 dígitos de precisión, ¿no? Eso es una cosa impresionante. Es la predicción más precisa de la historia de la física y funciona, ¿no? Y hay premios Nobel de por medio y todas estas cosas. Entonces, bueno, por eso es que creemos en esta historia, no porque nos gusta creer cosas fantásticas, sino porque funciona, nos guste o no, esto es lo que funciona. El electrón sin duda es un circo, eso es lo que nos está diciendo la naturaleza, y el mundo sí está hecho de gelatinas. Ahora, en la última parte de la charla, ya nada más les cuento una cosa final, les quiero decir esto, que hasta ahora ya les transmití la idea principal que quería contarles, que es que hay esta asociación muy inesperada, muy poco conocida entre gelatinas y partículas. Esa es nuestra visión moderna de las partículas. Pero cuando primero uno entiende eso, que de por sí cuesta trabajo llegar a asimilarlo bien, ya regresaré a ese punto, uno se queda con la sensación de que, bueno, este lenguaje, uno puede usar el lenguaje de gelatinas o puede usar el lenguaje de partículas y son como indistinguibles, entonces pues, a gusto de uno puede hablar de uno del otro. Pero en realidad cuando uno estudia las cosas más a fondo, se encuentra con varias razones por las cuales nuestra postura actual es que es más fundamental el lenguaje de las gelatinas, el lenguaje de campos. Hay varias razones, pero les voy a mencionar aquí nada más rápidamente la que yo considero la más impresionante de todas, y esa es la siguiente. Si consideramos en nuestro universo hecho de gelatinas lo que llamamos el vacío es el estado en el cual pues, las gelatinas no las hemos perturbado. Entonces, como no las hemos perturbado, no hay onditas y están en su estado de mínima energía, lo cual es lógico, ¿no? Bueno, entonces ahí no hay onditas, o sea, no hay partículas. Y en efecto, si estamos en el vacío, o sea, estamos lejos de la Tierra, lejos del aire, lejos de los rayos cósmicos, lejos de todo, si estamos en el vacío y ponemos un astronauta por ahí flotando a hacer mediciones, pues todos los astronautas que vayan a velocidad constante, efectivamente todos están de acuerdo con todas sus mediciones, que no hay absolutamente ninguna partícula ahí, ¿no? Entonces merece ese nombre, es el vacío, está vacío, ¿no? Ok, perfecto. Pero entonces eso parece completamente lógico, ¿no? Pero la sorpresa que nos llevamos es que si ahora, en lugar de poner una persona haciendo mediciones a velocidad constante, si la trepamos en una nave y la llevamos uniformemente acelerada, resulta que las mediciones de esa persona encuentran que esto que está aquí afuera sí está llenísimo de partículas. De hecho, lo que encuentra es que está lleno de un número infinito de partículas a una cierta temperatura. O sea, es la misma situación exactamente, el vacío, ese estado en donde estas gelatinas están con menor energía posible, ese estado donde no hay partículas según las otras personas, según las mediciones. Lo que estoy diciendo es que si pasa alguien corriendo por ahí acelerándose, literalmente siente con todas sus mediciones que está sumergido en una sopa caliente de partículas, de infinitas partículas. Bueno, este resultado, poco conocido pero cierto, fue encontrado por este señor canadiense que se apellida Unruh, Bill Unruh. Entonces es un resultado muy importante y muy impresionante, como ven, ¿no? O sea, si se fijan, es imposible que a uno le entre en la cabeza la idea de que si uno piensa que lo que existe realmente son partículas, pues parecería obvio que hay una distinción tajante entre estos dos escenarios. O sea, no puede ser que la gente no esté de acuerdo entre si hay ninguna partícula o si hay infinitas partículas. O sea, si algo sabemos de las partículas es que tendrían que tener un número definido, ¿no? Pero no, esto está ocurriendo acá. Y esto solo lo podemos entender bien, a fondo, entendiendo que lo que hay en el fondo, el sustento de todo esto son las gelatinas. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que este estado que llamamos el vacío no es que no haya nada ahí.
Está ahí la gelatina o las gelatinas que forman el universo, solo que están sin excitar, están en su estado de mínima energía, pero son una cierta sustancia ahí. Ya entendiendo que hay una cierta sustancia, pues ya no es tan chocante que si paso corriendo, mi interacción con esa sustancia pues da ciertos efectos que yo interpreto como que hay muchas partículas. Pero ya entiendo que el vacío no está vacío, ¿no? Entonces, esa es la última idea que destaco. Una de las cosas, quizás la cosa más impresionante que hemos aprendido con este lenguaje, es justamente que el vacío no está vacío. O sea, lo que antes hubiéramos pensado que era vacío completamente, si quitamos el aire, quitamos aquí las sillas, las personas, todo, pensaremos que queda espacio vacío, que no hay absolutamente nada ahí. Eso es lo que llamamos el vacío todavía. Le llamamos así, pero ahora sabemos en este lenguaje de campos que no está vacío, dista mucho de estar vacío, porque siempre está lleno, cualquier rincón, cualquier metro cúbico de espacio en el universo, siempre está lleno de estas gelatinas. ¿Puede ocurrir que esas gelatinas no estén excitadas? Sí puede ocurrir, pero eso no significa que no estén ahí las gelatinas están allá adentro. Y esto que les pongo acá, que por cierto es la imagen que ven en el cartel, es una visualización de eso. Este es el vacío asociado a la fuerza fuerte, o sea, la parte del modelo estándar que habla de la fuerza no electromagnética, sino fuerte, es como una copia de QED, que se llama QCD, cromodinámica cuántica. Y bueno, los detalles técnicos aquí son muchos, así que no importa gran cosa. Esta es un cálculo con supercomputadoras de qué tipo de procesos ocurren en el estado que es el vacío, el estado donde no hay partículas. Y entonces, de nuevo, los detalles de qué está pasando aquí son bastante sofisticados, pero nada más quedemos con la idea de que el vacío es un medio, pues, o sea, el vacío es, hay unas gelatinas ahí y algo están haciendo en este sentido cuántico y están pasando cosas interesantes. Una manera como más habitual en los libros de hablar de este tipo de cosas es que en el vacío todo el tiempo están apareciendo y desapareciendo partículas. Entonces, eso quizás es más intuitivo para algunos de ustedes, pero más a fondo no se queda ahí la cosa, o sea, más a fondo el punto es que están esas gelatinas y todo el tiempo están ahí. Entonces, esta es la última idea con la que me quedo. Y ya nada más concluyendo el resumen de todo lo que les dije en la charla, es de aquí en adelante, si alguien viene a su vida y les pregunta de qué está hecho nuestro universo, ustedes ya saben lo que tienen que contestar, está hecho de campos en realidad. La visión más actual que tenemos es que está hecho de campos, o sea, que está hecho de gelatinas. Claro que si ustedes responden que el universo está hecho de gelatinas, pues se van a burlar de ustedes, como se burlan de mí. Entonces, el nombre más respetable es campos, pero la intuición que al menos yo considero bastante útil es que los campos son como sustancias que llenan todo el universo, que son estas gelatinas. Solo déjenme aclarar que, bueno, lo que ustedes ya saben, por supuesto, es que esta idea de gelatinas, esta idea de un universo hecho de gelatinas, de campos, es una idea muy poco divulgada. O sea, seguro, a nivel de libros de divulgación, casi no hay ningún lugar en donde escriban esta idea, que es una idea que ya tenemos desde hace muchas décadas y que funciona, como vieron en los mediciones experimentales. Y no solo eso, no solo es que entre el público general no les hemos contado esta maravillosa idea que tenemos, como estoy tratando de hacer hoy en día, que es esta plática de divulgación, sino que incluso, curiosamente, entre los propios físicos y físicas, pues seguro gente de otras áreas que no sea la física de partículas no está muy enterada de esta idea. Y sorprendentemente, incluso los propios físicos de partículas, o sea, físicos de altas energías, que nos llamamos también, incluso entre nosotros no todo el mundo está muy asimilado de esta idea. Sucede en particular que los físicos experimentales de partículas jamás necesitan pensar en esto, porque pues ellos ven rayitas en sus detectores y dicen, pues son partículas y ya no hay más, no me metas tú en complicaciones y gelatinas y no sé qué. Entonces es más bien una idea teórica que provee toda la herramienta que funciona para explicar esos experimentos, de la cual viene esta idea de campos, esta idea exótica de gelatina. Entonces no se sorprendan ustedes si van por ahí platicando con la gente, e incluso gente cercana a estos temas no está muy enterada de que esto es así. Y no lo digo como menospreciándolo, o sea, yo mismo cuando tomé por primera vez el curso de teoría cuántica de campos no entendí que esto es lo que estábamos diciendo. O sea, el tema es bastante profundo, entonces uno primero aprende a hacer dibujitos y diagramas de Feynman y calcular cosas y se queda contento con eso, pero no entiende bien qué es lo que está diciendo y me tomó varios años y varios intentos de dar el curso acá para realmente asimilar que esta era la moraleja. Entonces, bueno, ahora sí, ya me callo y les dejo esta transparencia si le quieren tomar una foto nada más con referencias. Aquí está en particular los archivos de esta plática, si los quieren accesar. Les doy un par de referencias a nivel de divulgación sobre campos y QED y cosas así. Y algunos artículos que yo he escrito, ninguno es propiamente de campos, me falta escribir ese artículo, pero son temas relacionados. Creo que muchos de ustedes ya conocen nuestra página de Facebook, donde anunciamos pláticas como estas y aparte hacemos algo de divulgación. Y también, no sé si todos ya tienen ubicado nuestra página de este programa, GAE, por si les interesa. Y también aquí, para aquellos de ustedes que sean más ambiciosos o más avanzados, les paso el lugar donde están mis apuntes
de los cursos que he dado, tanto cursos sobre campos en particular, tanto a nivel de licenciatura, hay por ahí un mini curso de licenciatura que solo dura 6 horas, entonces es quizás una primera manera de entrarle, aunque como prerequisito sí necesitan haber llevado ya cuántica y relatividad especial. Entonces, para muchos de ustedes tendrán que esperar un tiempo, supongo. Pero bueno, en fin, entonces ya me callo, gracias por sus preguntas y tenemos ahorita todavía más tiempo para preguntas si quieren contarme más o interrogarme más o quejarse más de todas estas cosas tan extrañas que dije, sí. Gracias. Bueno, voy a cambiar de página. Si alguien quiere tomar una foto de eso, ya están. Bueno, el campo de Higgs. No venía preparado. El campo también. O sea, lo que este físico inglés propuso es que hay un campo más. Y eso uno oye el campo de Higgs y suena como algo exótico. Pero ahora, ya que llevaron esta plática, saben que hay un campo más, pues no es gran novedad, pues hay muchos campos, ¿no? O sea, ¿qué tiene especial que hay un campo más? Entonces, por eso me gusta tu pregunta, por eso hasta anticipé tu pregunta. Y entonces, la diferencia entre el campo de Higgs y todos los demás, que es la diferencia importante, es esta, que hay esta nueva gelatina, es un nuevo campo, pero sucede que esa gelatina, ese campo de Higgs, en promedio tiene un valor constante que es distinto de 0. O sea, decimos que está encendida en promedio. Entonces, o sea, ¿a qué me refiero? Estos campos son cuánticos, entonces están indecisos cuánto valen, ¿no? Pero los campos usuales, todos los otros campos, el campo electromagnético, por ejemplo, en promedio, en su indecisión, en promedio vale 0. O sea, en promedio está apagado, decimos. Y el campo del electrón también, y todos los otros campos, ¿no? El campo del muón, etc. Bueno, el campo de Higgs es distinto porque en promedio no vale 0, vale un número, digamos, 57. Vale 57. Entonces, eso quiere decir que al estar en el universo, automáticamente estamos zambullidos en este campo de Higgs que tiene un valor distinto de 0. Sería como análogo a decir que estamos zambullidos en un universo donde está encendido un campo magnético constante, por ejemplo, que en todos lados el campo magnético vale 57. Algo así es lo que está diciendo Higgs. ¿Y por qué dijo esa marcianada? O sea, él justo nos dijo que el espacio vacío no estaba nada vacío. O sea, esa es una razón todavía más de peso por la cual no está vacío. O sea, está lleno de esta sustancia que incluso está encendida. Bueno, él dijo eso, y entonces aquí se le estoy, un colorante especial traje que es donde se ve el campo de Higgs. Estamos todo el tiempo zambullidos en ese campo. Y resulta que sin este campo no podríamos existir, porque los electrones de los que estamos hechos, de los que están hechos los átomos, no tendrían masa si no fuera porque este campo está encendido. O sea, eso ya depende de los detalles en el modelo estándar, de cómo está adherida esta gelatina a las otras, pero resulta que justo se lo inventó de tal modo que el efecto de encenderlo es hacer que parezca que los electrones y otras partículas tengan masa. Y en cambio, si lo apagáramos, o si no existiera el campo de Higgs de plano, los electrones no tendrían masa. Y uno diría, bueno, ¿a quién le importa si los electrones tienen masa o no? Hasta mejor para que adelgacemos, ¿no? Pero el punto es que si los electrones no tuvieran masa, según la relatividad especial, tendrían que moverse siempre a la velocidad de la luz. Y entonces no podrían formar átomos y no estaremos aquí platicando. Entonces, es de vida o muerte si existe o no el campo de Higgs. Y, por supuesto, siendo una nueva gelatina, que por cierto, seguro descubrimos que sí existe, entonces ahí está Higgs recibiendo su premio Nobel de manos del rey de Suecia, junto con Englert. Y hubo otro señor que publicó un artículo con que se llama Braut, pero tuvo la mala idea de morirse antes de que le diera el premio Nobel, entonces ya no le tocó. Bueno, lo que se anunció hace 7 años fue que se descubrió la partícula de Higgs, y eso fue lo que dio lugar a que se diera el premio Nobel. Eso ya no es novedad para ustedes, para la mayor parte de la gente sí sería, pero ustedes ya están muy avanzados. Ustedes saben que en automático, en cuanto digo que hay otro campo, pues habrá onditas en él, y la ondita más chiquita posible tiene cara de partícula, y eso es lo que llamamos la partícula de Higgs o el bosón de Higgs, o estúpidamente le llaman la partícula de Dios. Entonces, eso es lo que se descubrió. Se descubrió la partícula de Higgs, pero realmente no nos importa en sí mismo la partícula de Higgs, lo que nos importa es que es la comprobación de que existe la gelatina de Higgs, el campo de Higgs. Y la gelatina de Higgs es lo que explica que las cosas tengan masa. Entonces, en otras palabras, lo que hizo el LHC para descubrir el Higgs es golpear esto que pensábamos que era el vacío, pero que ahora sabemos que está lleno de la gelatina de Higgs, con la violencia suficiente para crear una ondita, la ondita más chiquita posible en esa gelatina, y eso es lo que es la partícula de Higgs, golpear el vacío para crear eso. Entonces, una razón más clara por la cual el vacío no está vacío, ¿no? Entonces, esto para producir la partícula de Higgs. Y noten que hay dos ideas distintas, ¿no? Una es el campo de Higgs en sí, que siempre está en todos lados, no hay que hacer ningún esfuerzo para que esté, ahí está aquí adentro de nosotros y así, por eso es que existimos.
Por otro lado, la partícula de Higgs es la olita minúscula sobre y es así que hay que esforzarse para crearla. Y de hecho, incluso después de crearla se desaparece después de algo así como una cuatrillonésima de segundo. Entonces, cuesta trabajo detectar que anduvo por ahí. Pero bueno, entonces esa es la historia del Higgs. Gracias por darme pretexto para darles 10 minutos más de plática. Sí. ¿Dices que una partícula es como la manifestación con menos energía de un campo? Sí, una partícula es la excitación con menos energía de un campo cuántico, sí. ¿Una con una excitación con más energía debería durar una partícula más energética o materia daría lugar a... Buena pregunta también. ¿Ves que les decía este patrón que hay en el oscilador armónico, o sea, en una araña en su columpio? Que es que uno le puede dotar de una energía que es, yo llamé un poquitín, o el doble de eso, o el triple de eso, o así. Igual sucede con la gelatina esta, y entonces uno puede tener justo esa cantidad mínima de energía, o el doble, o el triple, o el cuádruple, etc. Y eso lo que representa es, bueno, desde el punto de vista de la gelatina, representa una onda cada vez más intensa, ¿no? Cada vez con una amplitud mayor, que eso es lógico. Pero desde el punto de vista de partículas, interesantemente, el hecho de que la energía sea exactamente el doble, o el triple, o el cuádruple, la interpretación que tiene es que ahora hay dos partículas, o tres partículas, o cuatro partículas. Entonces, es crucial el hecho de que el campo sea cuántico, y por eso haya esta cosa de saltitos. Porque solo por eso hay la interpretación de partículas, porque claramente como partículas pues, puede haber una, puede haber dos, pero no puede haber 1.3. Entonces, el salto ese viene totalmente de la cuántica. Así que sí, esa es otra pregunta interesante. Sí. ¿Sí? Aprovechando lo que comentaste de Higgs, Sí. vaya, si el campo de Higgs es lo que hace que todo en este universo tenga materia, salvo los fotones. Que tenga masa. Sí. Uh-huh. Pero como que estaría raro, ¿no? Porque primero dijiste que el campo electromagnético y el del electrón están como pegados, que por ahí podrían adherir. Pero si tienes el campo de Higgs, pues uno tendría que mover al otro por el simple hecho de que uno tiene masa. Y si no, pues tendría que estar como que disjunto. Pero en dado caso, pues si tú tienes como tres gelatinas estilo de Mickey Mouse, digamos, entonces una perturbación de algo que no tiene masa llegaría a algo que tiene masa y luego volvería a algo que no tiene masa. Sí, así es tal cual como tú dices. O sea, lo que tú dices en resumen es que para que el campo de Higgs haga parecer que los electrones tienen masa, pues tiene que ser que el campo de Higgs está adherido a la gelatina del electrón, pues si no, ¿cómo se va a enterar los electrones que está ahí en la gelatina de Higgs, ¿no? Y está adherido de una manera particular. Pero ahora tú pones una cosa extra que dices, bueno, pero además nos contaste antes, si acaso te creemos, que la gelatina del campo del electrón está adherida a la gelatina electromagnética, al campo electromagnético. Y entonces eso inevitablemente implica que onditas en el campo de Higgs, en cierta manera indirecta, se pueden eventualmente escurrir al campo electromagnético, ¿no? Pueden influenciar el campo electromagnético. Eso es cierto, pero el hecho de que sea indirecto, la comunicación, tiene como consecuencia que en detalle, cuando uno ve ya las fórmulas y tal, eso no dota de masa a los fotones, que son las onditas en el campo electromagnético. O sea, sí produce ciertos efectos sobre los protones. O sea, de hecho, la partícula de Higgs, los primeros datos que se revelaron de que sí estaba por ahí, era un proceso en el cual se creaban, luego que se desaparecía la partícula de Higgs, hasta que tanto esfuerzo costó crear, se desaparecía y dejaba en su lugar, después de una cosa intermedia, dos partículas de luz, dos fotones. Entonces sí hay tal cual lo que tú dices, o sea, la consecuencia inevitable de que como estos campos están adheridos uno con otro y yo con otro, pues indirectamente el de Higgs sí está adherido al campo electromagnético. Pero a pesar de que eso es cierto, en detalle eso no hace que el fotón tenga masa, porque masa es una cierta forma particular del término que puse ahí en la fórmula esta que puse de la energía. Masa es una cosa particular y esa cosa particular no le ocurre al campo electromagnético por la presencia del Higgs. En cambio, sí le ocurre al campo del electrón. Y por cierto, ya que lo preguntaste, puedo decir una cosa más respecto a tu pregunta, que es distintas partículas elementales tienen distinta cantidad de masa. O sea, los electrones tienen una masa mirruñita y unas partículas muy pesadas que se llaman zeta, que son como parientes de los fotones, pero gordos, tienen una masa, si no mal recuerdo, es como 180.000 veces más pesada que los electrones, o sea, muchísima. Pero ambos vienen de la gelatina del Higgs. O sea, si apagáramos la gelatina del Higgs, o si no existiera el campo de Higgs, ni los electrones ni los zetas tendrían masa. Pero entonces, ¿cómo explicamos que uno tiene muchísima más masa que la otra? Pues justamente tiene que ver con qué tan adherida está el campo del zeta al campo del Higgs, a diferencia del campo del electrón al campo de Higgs. O sea, ese término que acopla a los dos, como lo que les mostré que acopla
que adhiere al campo electromagnético del campo del electrón. Hay un numerito enfrente, ese numerito justo, que por cierto es la carga eléctrica en ese caso, ese numerito es lo que nos dice qué tanto se pelan entre sí esas dos gelatinas o esas dos partículas. Y justo sucede que, digo esto no que es una aplicación, pero es la traducción a nuestro lenguaje, que el Z es 180.000 veces más pesado, porque ese numerito que está enfrente nos dice que el campo del Z está 180.000 veces más intensamente adherido al campo de Higgs que el del electrón. Pero entonces sí, hay todas esas implicaciones. Qué bueno que están deduciendo cosas. Más, allá arriba no han preguntado nada. Ah, sí, tú. Sí, entonces repito tu pregunta para que nos oiga la gente del futuro que nos está viendo en video. Que es, ¿qué onda con los neutrinos? O sea, esto de que las onditas se pueden escurrir de un campo a otro y entonces se pueden crear partículas, pero tú has oído, y dices bien, que hay neutrinos, no 4 tipos, sino 3 tipos distintos de neutrinos, que llamamos neutrino del electrón, neutrino del muón, neutrino del tau, o tauón. Y resulta que hemos descubierto que esos objetos pueden cambiar de identidad en el camino. O sea, las reacciones en el Sol no solo se crea mucha luz, muchos fotones, sino además se crean muchos neutrinos, pero son neutrinos del tipo que llamamos neutrinos del electrón. Y en el camino resulta que una fracción de ellos, cuando llegan a la Tierra, ya no son neutrinos del electrón, sino son neutrinos del muón o otra cosa. Entonces es algo así como si ustedes salen de su casa siendo ustedes y llegan al trabajo siendo Shakira o algo así, ¿no? Entonces cambian de identidad completamente en el camino. Bueno, como tú ya estás imaginando, en última instancia lo que está sucediendo es que hay pues 3 gelatinas asociadas a esos neutrinos y el hecho de que pueda haber estas que se llaman oscilaciones de neutrinos, o sea, transformaciones de identidad, justo tiene todo que ver, como tú mencionas, como anticipas, con el hecho de que las onditas pueden ir de ida y vuelta entre ellas 3. Entonces, ese es en última instancia. Y más a fondo, bueno, esto no sé si se va a entender muy bien, pero más a fondo el punto clave es que hay 2 maneras distintas de clasificar a los neutrinos. Una es por la manera como los producimos o los detectamos, que siempre involucra lo que se llama la fuerza débil, que es por cierto, es la que es mediada por Z y W. Es como una copia de la fuerza electromagnética, ¿no? Nada más que con fotones gordos. Bajo la fuerza débil, el neutrino del electrón, el neutrino del muón y el neutrino del tau se comportan de maneras distintas. Bueno, digo análogas, pero en detalle distintas, y por eso es que los clasificamos así. Y esa es la manera tal cual como los detectamos o como se producen en el Sol o otros mecanismos. Pero el asunto de cómo viajan por el espacio intermedio tiene más que ver con cuál es la excitación como estable en esas gelatinas. O sea, similar a lo que dije del propio electrón, ves que les dije que un electrón, en realidad el verdadero electrón del que estamos hechos, no es solo una ondita puramente en la gelatina del electrón, sino que se escurre en parte a la del fotón y luego de vuelta y no sé qué, y todo este relajo de cosas que aparecen y desaparecen, todo eso junto es lo que es la partícula como estable, que es el electrón de verdad, que es la excitación que se propaga pues conjuntamente en todas esas gelatinas. Principalmente es gelatina del electrón, sí, pero conjuntamente excitando todas las otras, y eso es lo que se propaga. Análogo a eso, sucede que la gelatina del neutrino del electrón, del neutrino del muón y del neutrino del tau están adheridas, de tal modo que onditas en una se pueden escurrir a la otra y así. Y si bien cuando los creamos o los detectamos, los identificamos tal cual como ese tipo de electrón, muón, tau, cuando se propagan en medio, la pregunta que importa otra vez es cuál es la ondita conjunta que se puede propagar así a grandes distancias. Y ahí, bajo esa clasificación, los tipos de neutrinos son otros, le llamamos nada más 1, 2 y 3. Pero lo curioso es que el 1 es una cierta mezcla del electrón mu y tau, y el 2 es otra cierta mezcla, y el 3 es otra cierta mezcla. Exactamente qué mezclas todavía no lo tenemos del todo claro, porque todavía faltan hacer mediciones, aunque tenemos mucha información. Pero por ahí va el asunto. Entonces, eso creo que ya estuvo menos claro de lo que esperaba, pero más o menos, o sea, en resumen es justo lo que te estás imaginando tú, esto de onditas de ida y vuelta y así, y eso sucede así. ¿Alguien iba a preguntar tú? Sí. ¿Qué pasa si en lugar de considerar como los campos que constituyen todo el universo, bueno, lo pensamos como un solo campo que interacciona según el evento que esté sucediendo?
Bueno, pero ¿te refieres como un solo campo más sofisticado? O sea, que un campote que incluya a todos los otros. ¿Como un campote que incluya a todos los usuales? O sea, que tiene todas las propiedades del campo y según el evento que esté sucediendo, se comporta de cierta forma. Esa es esta pregunta. No lo sabes tú, pero eso es justo lo que propone la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas propone que en lugar de la visión actual, que es que hay el propio espacio-tiempo, que es como este Tupperware que les dije, deformable, ¿no? Y encima están todas estas gelatinas distintas. En lugar de eso, hay una sola versión más sofisticada del espacio-tiempo, que es como una gelatina tutti frutti, una gelatina que tiene muchas opciones. Y los campos usuales, cuando los picamos un poquito, les sale encima una partícula, eso es lo que dije antes. Bueno, este tipo de campo que se llama campo de cuerdas, esta cosa generalizada, es como un campote, pues, que es lo que tú estás diciendo. Ya acabas de descubrir la teoría de cuerdas. Si lo picas, lo que le sale encima es algo que tiene cara de cuerda, precisamente, cara de liguita. Y esa liguita puede vibrar de diferentes maneras, que vista desde lejos parece distintos tipos de partículas, pero todos son excitaciones de esta misma sustancia que está allá afuera, que es como un megacampo, digamos, un campo tutti frutti. Entonces, no lo sabías tú, pero afortunadamente venía preparado para tu pregunta, que es, en una teoría de cuerdas es una generalización del lenguaje de campos, en la cual se propone justo lo que tú dices, se propone que todos los campos usuales están como empaquetados, incluso el espacio-tiempo, están empaquetados en una sola estructura más sofisticada, que es de lo que estamos hablando los cuerderos. Ahora, por supuesto, esto es apenas una especulación, o sea, esto suena interesante porque engloba todos los ingredientes actuales, comprobados, en una sola estructura y entonces chance y eso funciona, pero hasta el día de hoy no tenemos nada de evidencia experimental de que esto sea lo correcto, es solo una idea atractiva y pues muchos de nosotros nos dedicamos a estudiar eso. Por ejemplo, Mariano, que estuvo acá hace rato, o yo, o otra gente, nos dedicamos exactamente a estudiar eso, pero bueno, en fin, nada más estamos en veremos. Entonces digamos que aproveché para el comercial, pero tu idea va en esa dirección exactamente. ¿Otra pregunta? Sí. Cuando te presentaron, mencionaron que también manejas procesos holográficos. ¿Qué Sí. tiene que ver con todo esto? Bueno, eso que se llama holográfico se refiere como una analogía con la holografía usual. O sea, los hologramas usuales pues están plasmadas en una película que es plana, o sea, tiene 2 dimensiones, pero logra capturar fielmente los detalles de una imagen en 3 dimensiones, ¿no? En más dimensiones. Bueno, resulta que en teoría de cuerdas hace 22 años se descubrió algo que se llama la correspondencia holográfica, que se llama así por analogía, porque lo que descubrimos ahí, bueno, yo no, pero lo que descubrió gente ahí, mucho más importante que yo, es que un universo, puede haber un universo de menos dimensiones y sin gravedad, y por otro lado un universo con más dimensiones y con gravedad, o sea que el espacio y tiempo sí se puede distorsionar ahí, y a pesar de las apariencias, esos universos son el mismo. Entonces, el universo de menos dimensiones sería como un holograma del universo con más dimensiones, por eso se llama holográfica. Y bueno, hay toda una charla que da respecto a eso, obviamente, de hecho si la buscan ahí en nuestra página de Guy, Mariano dio una charla sobre eso, que es el tema que nos dedicamos. Pero bueno, en resumen, no tiene tiene que ver porque se usa el lenguaje de teoría cuántica de campos, se usa el lenguaje de gravedad y tal, pero es un subtema dentro de teoría de cuerdas, y teoría de cuerdas, como les dije antes, es un intento de ir más allá del lenguaje de campos, aunque todavía no sabemos si será un intento exitoso, nada más hasta ahora nos ha dado muchos indicios interesantes y prometedores, creemos, pero todavía no sabemos si eso va a funcionar o no. Entonces, en resumidas cuentas, eso no se necesita para lo que dijimos acá. Salvo quizás, puedo agregar, ya que lo mencionamos, ya emocionado, nada más una idea que a ver si le registramos, a ver si lo logro transmitirla, que es lo siguiente, que ven que yo les conté acá que la técnica usual que tenemos para calcular en teoría cuántica de campos es estos dibujitos de Feynman, ¿no? Pero resulta que esos dibujitos solo son útiles como método aproximado de cálculo cuando las partículas no se pelan mucho unas a las otras, o sea, cuando los campos no están muy adheridos entre sí. Eso es lo que llamamos una teoría débilmente acoplada, nada más quiere decir que, pues eso, que no se pelan mucho, ¿no? Las fuerzas no son muy intensas, pues. ¿Qué sucede cuando las gelatinas sí están muy adheridas entre sí? O sea, cuando la teoría cuántica de campos está fuertemente acoplada, cuando las fuerzas sí son muy intensas, es algo que en general no sabemos calcular. No sabemos calcular, es un misterio todavía de la física moderna. Pero la correspondencia holográfica, increíblemente e inesperadamente, nos da un método para calcular justo eso. O sea, nos ha dado maneras de, en ciertas teorías cuánticas de campos, o sea, ciertos universos hechos de gelatinas, estudiar la situación en la cual hay fuerzas muy intensas. O sea, la situación en la cual Feynman no nos ayudaba, el que descubrió la correspondencia holográfica, que se llama Juan Maldacena, físico argentino, sí nos ayuda.
Entonces, en ese sentido es que ha sido una herramienta súper útil y ahí es donde sí tiene un contacto fuerte con esto de campos, nada más que no nos dio tiempo de llegar a ello, ni es tan urgente, obviamente. Lo principal que yo quería transmitirles, y que ya lo dije varias veces, que todavía no me creen, por supuesto, es que las partículas son onditas en gelatinas invisibles. Y así está la cosa. ¿Alguna pregunta más? ¿O ya ahora sí los cansé? Suficiente, sí. El campo de electrón dice que está formado por números complejos, ¿no? Con una terna, 4 números complejos. Es un paquetito de 4 números complejos y como ustedes saben, creo, cada número complejo pues, es básicamente una parejita de números reales, ¿no? Ajá, pero ¿cuál es el sentido de eso? Si yo lo pudiera medir, yo en el laboratorio mediría reales, no mediría... Sí, eso no se mide directamente. Lo que se puede medir es combinaciones de ese campo que arman cosas reales, sí. Por ejemplo, la energía del campo del electrón aparecía ahí como, no sé si recuerdan la fórmula, pero aparecía como esta cosa psi por psi barra, queriendo decir justo el conjugado complejo. Entonces uno toma ese numerito y el numerito complejo y entonces ya sale algo real. Y así por el estilo. Cuando uno calcula cosas físicas medibles, en efecto, como tú sospechas, hay que hacerlos reales. Pero es algo habitual, por cierto, que en física cuántica, incluso sin campos, uno habla de números complejos y simplemente al final eleva las cosas al cuadrado, saca el módulo al cuadrado para sacar números reales. Nada más déjame decir una cosa más, que es que el asunto de que si son 4 números complejos o 4 números reales o solo un número o lo que sea, tiene que ver con la propiedad que llamamos el spin. El spin de una partícula, lo aprenderán ustedes después si están estudiando física, es nada más cómo cambia de aspecto la partícula cuando inclinamos la cabeza. Eso es un número que nos dice eso es todo lo que quiere decir. Y a nivel de estos campos, de estas gelatinas, el hecho de que sean 4 números complejos hace que si yo inclino la cabeza, esos 4 números se mezclan entre sí de cierta manera específica. Entonces cambian de valor, cambian de aspecto de cierta manera específica. Y la manera como cambian pues justo da lugar a que sus onditas minúsculas tengan que llamamos spin 1 medio, que es nada más un dato. Entonces por ahí va la cosa, o sea, el asunto de cuántas componentes son y cómo transforman entre sí, cómo se mezclan entre sí cuando yo inclino la cabeza o paso caminando, es eso. Pero bueno, creo que ahora sí ya tenemos que terminar, a menos que alguien tenga una pregunta rápida, última. ¿Sí? Esas partículas que son onditas, ¿se pueden relacionar con lo que está hecho con las cuerditas de la teoría de cuerdas? Sí. La cosa usual que uno escucha a nivel de divulgación es que la teoría de cuerdas reemplaza a los puntitos, que son las partículas, por estas liguitas que son cuerditas, ¿no? Esa es la cosa usual, hasta ahí nos quedamos. Pero pues es que normalmente en divulgación uno no escucha que los puntitos, las partículas, los entendemos como onditas en gelatinas. Entonces, ya que nosotros sí entendemos eso, hoy al menos, ya para el rato se les lo he olvidado, pero ahora pensé que fue un mal sueño, ya que nosotros sí entendemos eso, les puedo decir esto que es más avanzado. O sea, la teoría de cuerdas realmente lo que propone es reemplazar a todas las gelatinas por una sola gelatinota, que es esto que llamamos el campo de cuerdas, esta versión cuerdera del espacio-tiempo. Y ahora lo que sucede es que cuando picamos esa gelatinota, esa gelatina tutti frutti, le sale encima una cuerdita. Pero entonces las distintas maneras de vibrar de esa cuerdita, que vistas desde lejos parecen distintas partículas, como el electrón, el fotón, etc., son en última instancia distintas maneras de vibrar de la propia gelatinota. Entonces sí, esa es la idea. Bueno, ahora sí tenemos que acabar porque se nos acaba el tiempo acá, pero bueno, muchas gracias por su paciencia. Si quieren preguntar algo en corto ahorita mientras nos salimos, con gusto, nada más que tenemos que... Sí. Nada más, o sea, tenemos que salirnos simplemente porque tenemos aquí apartado el lugar solo hasta las 3 y tienen que retirar las cosas antes. Pero si alguien tiene interés, podemos ahorita platicar en corto acá afuera sin problema. Bueno, muchas gracias otra vez por venir y nos vemos en un mes para la charla que sigue, que va a ser de cosmología.